Buenas noches y bienvenidos al Catalaguas, martes 6 de marzo de este año 2018. El programa de hoy va a ser interesante por los motivos que les voy a decir. En primer lugar, nos vamos a traer a dos economistas, de reconocido prestigio, que van a hablar y van a plantearse este dilema. Que saben ustedes que aquí en el Grupo Intereconomía venimos hablando del sistema de las pensiones, el sistema público, de su inviabilidad, de ese sistema, digamos, de reparto. Y desde hace años venimos advirtiendo de que o se tomaban medidas políticas urgentes o que íbamos a llegar a una situación como a día de hoy de colapso. Prueba de ellas que los pensionistas han dicho basta y están saliendo a la calle. Hoy en Barcelona más de 400 pensionistas jubilados han ido a la delegación del gobierno y han quemado la carta que desde la Seguridad Social les habían enviado con esa subida, ese aumento del 0,25% del valor de su pensión, que es absolutamente irrisorio. Por eso van a estar aquí tanto Roberto Centeno como Juan Carlos Bermejo para hablar de las pensiones y preguntarse o autonomías o gastos superfluos o el sistema de las pensiones y garantizarlo. Medidas urgentes a tomar ya en el corto plazo y medidas a tomar en los próximos 10 años. Una entrevista interesantísima que les invito a que se queden para verla. Y también de qué vamos a hablar, porque fíjense, las comunidades autónomas, que es de lo que ellos van a debatir en el estudio que han hecho, que es muy novedoso, cuestan aproximadamente, dicen, 100.000 millones de euros al año. No es que se lo quieran cargar, pero sí una reestructuración total. ¿Para qué? Poder hacer frente a eso. El déficit de las pensiones a día de hoy es de 19.000 millones de euros al año. Y muchos españoles, no solo los pensionistas, los que en un futuro tenemos que gozar de ellas, dicen, ¿hasta cuándo este sistema insostenible? Aquí hay que elegir, hay que primar unos gastos u otros. Mientras tanto, el presidente Mariano Rajoy sigue defendiendo su comparecencia en el Congreso en ese pleno monográfico sobre las pensiones. Yo creo que es importante que hagamos un pleno sobre ese asunto, que es el que más le preocupa y con razón a todos los españoles. Gracias. Bueno, no solo hablaremos de las pensiones, también aquí, atención, la fecha, el lunes que viene, 12 de marzo, al mediodía, es la fecha elegida por este señor, por el señor Torrent, para el pleno de investidura de Jordi Sánchez como próximo presidente de la Generalitat de Cataluña. Hoy, por cierto, veremos si el juez de Arena deja o no deja a Jordi Sánchez salir de prisión y acudir el próximo día, el próximo lunes, a Barcelona a ser investido. Le va a dejar ir presencialmente, no le va a dejar, permitirá que alguien delegue su voto y su discurso de investidura en alguien, permitirá que se haga por Skype desde la cárcel, en fin, todo un despropósito y veremos cuál es la opinión de nuestros analistas. Pero hoy el señor Torrent ha ido al Círculo Ecuestre, un reputado círculo en Barcelona, y ante los empresarios alemanes de Cataluña ha pronunciado un discurso donde ha defendido las bondades del proceso independentista, ha defendido que Jordi Sánchez pueda ser, sin lugar a dudas, el candidato, aunque sea desde la cárcel, y ha tenido que escuchar frases como estas, de empresarios alemanes: voto porque todos ustedes vayan a prisión. Se han quejado de que hayan permitido que 3.000 empresas se hayan ido de Cataluña al resto de España, se han quejado de la inseguridad jurídica. Ha sido un auténtico jarro de agua fría. Han puesto al independentismo, que a día de hoy su máximo representante es el señor Torrent, como presidente del Parlamento catalán, ante la realidad que no quieren ver y que niegan a diario. Escuchen un pequeño extracto que no les va a dejar indiferente. Por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión. Como mediador quiero decir, esta es la opinión de un socio, no es la opinión ni de Círculo Ecuestre ni de nuestra. Nosotros sí. La cara de circunstancia de Torrent, que le han dicho esto y mucho más. Después les daremos más detalles. Por último, el protagonista también del día ha sido, sin lugar a dudas, Francisco Camps. Lo será también mañana. Tiene que declarar ante la Audiencia Nacional este miércoles, pero hoy comparecía ante el Congreso de los Diputados y ha ocurrido lo que cabía esperar. Una especie de encerrona de todas las formaciones políticas contra él en tromba, pidiéndole que rindiera cuentas, en primer lugar, sobre si se había enriquecido o no, y en segundo lugar, sobre si era conocedor de esa financiación ilegal del Partido Popular durante tantos años, en los que él fue presidente de la formación, de la Gaviota y también de la Generalitat Valenciana. Él se defendía de la siguiente manera. No, es que le digo que nunca entré, nunca pregunté a nadie cómo se financia el partido. Si hay alguien en España que diga, a mí me lo preguntó, que venga aquí y lo diga.
interesantísimos, duros reproches y acusaciones que ha tenido Camps con el resto de los portavoces parlamentarios que buscaban evidentemente su minuto de gloria. Pasamos ya a la mesa para presentarles a los analistas que nos acompañan esta noche en el Gato al Agua. Está con nosotros Alberto Sotillos. Alberto, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en el Gato. También está Mariano Calleja, a quien ya saludamos. Mariano, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el Gato. Gracias. Alejandro Requeijo, muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Fernando Paz. Muy buenas. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué audiencia está haciendo Tiempos Modernos? Bueno, eso es buena cosa. No, muy buena, ya les digo. Es el único programa, me atrevería yo a decir, que en píldoras didácticas explica la historia desde todos los puntos de vista, además la historia tal y como es, y que encima está teniendo una difusión y una acogida no solo en la televisión, sino como se está difundiendo en las redes sociales. Así que, enhorabuena, ánimo y a seguir, ¿no? Seguimos, sí. Mañana, ¿de qué vamos? Mañana, miércoles, me acaba de pillar porque no me acuerdo exactamente de qué... Vamos. Lo llevas a ver por hoy. Siempre me preguntan por el bueno, día de pues hoy, ¿de qué ha ido hoy? Pues hoy hemos hablado de la liberación de París, de agosto de 1944. En fin, en plano fundamentalmente militar, y también de una participación de unos españoles en la segunda división blindada francesa. Bueno, pues hemos estado hablando de eso. Creo que ha sido interesante. Sí, anarquistas, socialistas fundamentalmente. Y si me deja usted pensar, luego le digo de qué hablamos mañana. Piense, claro que sí. De mañana. Lo llega a haber sabido que le pillo en esta renuncia a Fernando Paz y se lo hubiera preguntado igual. Cristina Seguí, muy buenas noches. Buenas noches. Con tu laptop, que no te falte de nada. Pero no estoy presumiendo ni es una cuestión narcisista ni nada. No, es que no quieres fardar de los medios digitales que gozas. Es que tengo mala memoria y hoy traigo cosas y pues no quería que se me pasara. Bueno, es un guión, podría haberlo tenido aquí, pero no lo he pasado. Bueno, has estado en el Congreso, has presenciado la comparecencia de Camps, un titular. Bueno, pues es su habilidad para llevarse... el gato al agua. El gato al agua, sí. Efectivamente. Sí. ¿No? Independientemente de lo que cada uno pueda pensar, hay un liderazgo indiscutible como político del que carece el Partido Popular, sobre todo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que es uno de sus principales bastiones. Bueno, enseguida hablaremos de ello porque no ha dejado indiferente a nadie una vez más Francisco Camps en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Lo repasaremos en los próximos minutos. Conectamos con nuestra reacción. Ahí está nuestra compañera Fátima García Manzano. Fátima, buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia en el Gato. Buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a todos los espectadores que nos siguen desde sus casas. Como todos los días, pueden hacerlo de dos formas. La primera de ellas es añadir a sus agendas el siguiente número de teléfono: 670 03 45 43. 670 03 45 43. Y ahí pueden enviarnos todos sus WhatsApps. La segunda forma, a través de nuestro Twitter, @gato_directo, @gato_directo, o con el hashtag *el gato al agua. Y no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube Intereconomía TV, desde donde pueden seguir el programa en directo. Así que anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima. Y atención, porque hoy está con nosotros Fabio Bizner, que es abogado de Durán y Durán Abogados, a quien ya saludamos. Señor Bizner, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos por qué desde su despacho están representando a clientes de una nueva estafa que se ha producido en nuestro país. Eso es. Cuéntenos en qué consiste el origen de ARC Global Trader. Pues ARC se constituye de una manera, es una empresa piramidal en la cual pues es una captación de recursos, sobre todo en el mercado o de pequeños inversionistas, en los cuales pues se captaban con la única intención de hacer inversiones en el mercado bursátil, sobre todo en el mundo de criptomonedas, así como otras inversiones de origen Forex, ¿no? Del mercado Forex en concreto. ¿Qué medidas entonces lleva a cabo Durán y Durán para proteger a sus más de 200 clientes, que es lo que tiene o tenía ARC Global Trader? Pues la verdad que comenzamos las medidas en concreto en noviembre del 2017, interponiendo una querella por apropiación indebida, así como por estafa piramidal ante la Audiencia Nacional. Posteriormente, después de un gran recorrido, llevamos ya casi 5 meses, pues aunque la Audiencia Nacional en la actualidad estamos peleando, estamos recurriendo decisiones de falta de competencia, o al menos eso establece la señora fiscal. La instrucción se está llevando a cabo en concreto por el juzgado número 10
y ayer se levantó el secreto de sumario y la verdad con una información bastante relevante y estamos intentando sobre todo pues defender esos derechos y sobre todo que podamos conseguir la mayor cantidad de dinero posible. ¿Qué información es esa o qué nos puede decir de la situación procesal de esta causa delictiva, digamos? Pues ayer con la apertura sumarial, la verdad que sí ha habido diferente información relevante, la cual pues no solo se ha podido dibujar y confirmar pues, el delito de estafa contemplado en el 248, sino que además podemos ver cómo hay una asociación ilícita de unos pocos que se han enriquecido a costa de otros muchos, ¿no? Que son casi 800 personas estafadas o supuestamente estafadas. Y la verdad que desde el despacho pues estamos día tras día pues no solo, como se dice, al pie del cañón, sino viendo cuál es la mejor defensa y sobre todo qué podemos conseguir de todo esto, ¿no? Si alguno de nuestros espectadores es afectado y todavía no ha iniciado, digamos, las acciones legales pertinentes, ¿qué puede o qué le recomendaría a usted que hiciera? Pues que las inicie, la verdad. Se inició en un momento la posibilidad de iniciar diferentes acuerdos. Coge este micrófono porque creo que está adelante. Sí, puede hablar ahí. Diga. Es cierto que toda la vía amistosa ya ha quedado fuera. Entonces, en la vía judicial, el día de mañana, en la Audiencia Nacional, que será, entendemos, el órgano colegiado que va a entender este asunto. Y por tanto, pues les animo a todos, pues primero que ya contacten con nosotros y podamos por lo menos asesorarle al respecto. Ahí está, duranyduranoabogados.com, pueden llamar al 983 30 20, 983 30 20. Ya lo saben, ¿eh? Para este caso tan interesante, esta nueva estafa o cualquier otra que a día de hoy, ya lo saben, desde Abengoa, Banco Popular, cláusula suelo, bueno, de la hipoteca, en fin, todo. Señores, o señor Bittner, que muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí en el Catalagua para analizar toda la actualidad hasta ahora. Me han pescado aquí con este intercambio de bolígrafos de Fernando Paz. Bueno, gracias. Vamos a ver. Tenemos con nosotros a Pablo Pérez. Es el portavoz de Jusapol, la asociación que lleva más de un año, si no me equivoco, reivindicando la equiparación salarial entre policía y Mossos d'Esquadra, los cuerpos autonómicos. Como saben, desde ayer los policías de nuestro país, el 83% de los policías que están afiliados a algún sindicato y el 60% de los guardias civiles también afiliados a sindicatos estaban llamados, digamos, a las urnas de manera telemática a votar por internet sobre si aceptaban o no el pacto, la subida salarial que les había ofrecido el Ministerio del Interior. Pero ayer, a última hora, conocíamos que habían hackeado unos piratas informáticos este sistema de votación telemática, con lo que se suspendía esa votación y hoy nos hemos enterado, lo han dado a conocer esta tarde en una rueda de prensa, una decisión cuanto menos polémica. Los sindicatos policiales, una vez se había suspendido el referéndum, en vez de haber instado a posponer la decisión o la firma del acuerdo con el Ministerio de Interior unos días, unas semanas, hasta arreglar este sistema informático, han decidido decir que sí, en representación de todos los policías, y aceptar la oferta, la mejora salarial, suculenta sin lugar a dudas. Ahora le preguntaremos a Pablo Pérez si es equiparación o no, y el mañana miércoles van a firmarlo. Pablo Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. ¿Qué ocurrió el lunes con ese ataque informático? A ver si usted nos puede explicar por qué ya policías estaban votando a través de Internet y de repente un ataque informático que suspende la votación. Eso es lo que tenemos conocimiento todos a través de los comunicados que han hecho los sindicatos y asociaciones. Han dicho que había sufrido un ataque informático la página que estaba llevando a cabo la votación y que iban a emprender las acciones legales oportunas para saber desde dónde había venido ese ataque y hasta qué punto había llegado ese ataque, ya que dentro de estos datos que se habían aportado
Hay datos particulares de policías, guardias civiles, como sus correos electrónicos, sus DNI, ¿Se sabe quién puede estar detrás de este ataque y, sobre todo, ya no solo el quién, sino por qué ha intentado boicotear esta votación? No tenemos la mayor idea. Ayer los sindicatos dijeron que iban a prender esas acciones legales, dijeron que mañana presentarían una denuncia o la denuncia hecha con el sello del juzgado de guardia, y yo desde aquí, como portavoz en este caso de Jusapol, quiero instar a que mañana los sindicatos realmente presenten esa denuncia, ya que si no lo hacen ellos, nosotros nos presentaremos en el juzgado de guardia para llevar a cabo las acciones legales que correspondan. ¿Ustedes desde Jusapol? Sí, claro, porque queremos llegar hasta el fin y saber realmente qué ha pasado con este referéndum, si se puede llamar así, y por qué motivo al final de un día, después de un día de votaciones, pues ha habido estos problemas. Este hacker, no sabemos quién ha sido realmente, ha provocado que se colapsase la red, pero no sabemos realmente si lo único que ha conseguido es colapsar la web y que no se pueda votar, o ha sacado algún dato de algún funcionario. Bueno, ¿qué le parece? Una vez ya las investigaciones judiciales estarán en marcha, pero a la decisión que han tomado hoy los sindicatos, me gustaría escuchar a algún portavoz sindical que ha dicho que la decisión final de los sindicatos es firmar, decir que sí, aceptar la oferta del Ministerio del Interior una vez que el referéndum no se podía celebrar. Escuchen. La no garantía sobre la seguridad de un nuevo intento de llevar a cabo un sondeo nos ha llevado, a su vez, a adoptar de manera unánime una decisión que les anunciamos en este momento. Esta no es otra que aceptar la oferta económica del Ministerio del Interior, consistente en un montante de 1.207 millones de euros para ambos cuerpos en el periodo de 2018-2020, de los que 807 se destinarán exclusivamente a la equiparación salarial, 300 a la subida de las retribuciones básicas del conjunto de la función pública y 100 a incentivar el regreso de los policías en segunda actividad sin destino y guardias civiles en situación de retiro sin puesto a puestos de operatividad. Señor López, ¿qué le parece que los sindicatos hayan aceptado la oferta del Gobierno una vez que se ha hackeado el referéndum y ya no se puede consultar a las policías? Bueno, y hayan decidido por todo el cuerpo policial. Nosotros está claro que no estamos de acuerdo con lo que han firmado, porque entendemos que eso no corresponde con la equiparación, que es lo que se está solicitando desde un principio. Esta asociación nació con ese único y objetivo, que era conseguir la equiparación real y total. Las cifras que nos están ofreciendo y que nos están vendiendo, sí es verdad que hablan de una subida de 560 euros a 3 años para un policía y 720 para un guardia civil, pero hablan de una... Al mes, brutos. Pero hablan de una media de incremento. Claro, esa media, si se produjese esta subida con un carácter lineal, sí es verdad que podríamos hablar de que todos los policías pudiesen cobrar eso, pero esto habla de una media. Es decir, si a un comisario, por poner un ejemplo, le suben 800 euros y a mí, en este caso, a un policía le suben 300 euros, 800 más 300, 1.100, la media, 550. Ahí es donde no estamos de acuerdo, pero ya no es solo eso. El problema es que en ningún momento nos acordamos de los jubilados, que es realmente donde más se agranda la diferencia que hay de salarios entre las policías autonómicas y la Policía Nacional y la Guardia Civil. Recordemos que un mosso, un erchaina, un policía foral, se puede jubilar con unos 2.000 euros aproximadamente, y un Policía Nacional o un Guardia Civil se viene a jubilar con unos 1.400, 1.450, 1.500 en el mejor de los casos. Entonces, esa diferencia, con todo esto que estamos pactando, no se vería reducida en ningún momento, ya que todo este incremento, luego la mayor parte de él, se vería reflejado en el complemento específico singular, que es lo que no influye para la jubilación. Esta noche ha estado en los informativos de esta casa Serafín Giraldo, que es portavoz de un sindicato policial, y hablaba de la siguiente manera de los policías que, entiendo como usted y su asociación, están reclamando esa equiparación real. Escuche. Estoy cansado y quiero ya terminar de una vez con lo de la equiparación. Vamos a ver, la equiparación no es una cifra, no es una cifra. Es demagógico decir que la equiparación es una cifra y es fácil de explicar. La equiparación es una ley a la que se llega tras un proceso, tras una auditoría, porque la equiparación asume muchos conceptos y un sueldo de un funcionario asume muchos conceptos. ¿Qué tiene que decir, señor Pérez, ante esto? Sí, es verdad que estoy de acuerdo en que, aparte de equipararnos el salario que tenemos, así como la asistencia a juicios, como la jubilación, las pagas extras o las horas extraordinarias, habría que poner lo que está diciendo el señor Serafín,
¿vale? Una ley de un techo de gasto donde, lógicamente, tuviésemos todas las policías un límite salarial estipulado, para que de esta forma, si el día de mañana pues conseguimos esto que estamos reclamando, que es a igual trabajo, igual salario, no lleguen de golpe y plumazo y digan, no, pues ahora vamos a subir a esta policía autonómica este dinero porque sí. Entonces ahí es donde creemos o estamos de acuerdo con lo que comentaba el señor Giraldo. Bueno, el pasado viernes estuvo en el 24 horas en la televisión pública el ministro de Interior, el señor Zoido, donde no sé si fue un desliz, fue un error o efectivamente desveló algo que llama la atención. Ayer, hoy y mañana miércoles se iba a votar por parte de los policías ese acuerdo, esa oferta del Ministerio del Interior, que el ministro Zoido el pasado viernes dijo que ya estaba firmada desde el jueves pasado. Bien. Nosotros no estamos barajando el que haya una diferencia entre 1.100 y 1.500. Nosotros lo que hemos asegurado, mediante el acuerdo que se firmó ayer, es que habrá una equiparación absoluta dentro de 3 años. Señor Pérez, se firmó el jueves pasado, lo digo porque el señor Giraldo, que ha estado aquí, ha dicho que no sabe por qué ha dicho eso el señor Zoido, pero que desde luego los sindicatos no firmaron nada el jueves pasado. Si así fuese, sería muy grave. Pues si realmente no se firmó nada, yo creo que los sindicatos están tardando en salir y desmentir las palabras del señor ministro. Nosotros no podemos decir si se firmó o no se firmó. Nos atenemos a lo que el señor ministro ha dicho en esas imágenes y, según él manifiesta, se firmó el acuerdo. No le puedo decir más. O sea, los sindicatos serán los que tengan que decir si realmente estaba firmado o no y si realmente todo este circo de la votación es realmente algo real y verídico que iban a tener en cuenta o realmente se trata de una pantomima más. O sea, queremos que ellos den la explicación del porqué de todo esto. Bueno, pasan 22 minutos de las 10 de la noche, enseguida abrimos el debate al resto de analistas de la mesa. Antes hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gatalagua. ...10 y 24 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua analizando lo que ha sido una noticia que cuanto menos sorprende, y es la decisión de los sindicatos de la policía que representan de alguna manera, o que el 83% de los policías están afiliados a alguno de los sindicatos que tienen representación en la mesa de negociación con el Ministerio del Interior y que hoy han decidido, ya que no pueden dar garantías de la celebración de ese referéndum para aprobar la oferta del Ministerio del Interior con esa subida salarial que de alguna manera les acerque a la equiparación con los Mossos d'Esquadra, pues han decidido que como no pueden garantizar el referéndum, que la respuesta es sí. Sí se acepta la oferta del Ministerio del Interior y responden por todos, por el 100% de los policías. Venga, reflexiones. Requeijo. Bueno, yo no sé muy bien a qué se refería el ministro con eso. Yo supongo que se refería a que había un principio de acuerdo, que es el que se fijó en la última reunión, y además se había establecido un plazo, Pablo, corrígeme si me equivoco, un plazo que terminaba este viernes, y si no el Ministerio del Interior retiraba la oferta porque, según la versión de Interior, no podían aguantar más tiempo esa partida. Y yo creo que se referían a eso, a ese principio de acuerdo que luego había que consensuar con las bases. No sé si se refería a que había algo firmado bajo cuerda. No, la verdad es que no lo creo, personalmente no lo creo. Yo creo que esto es un debate que nace viciado por una palabra, que es la de la equiparación, que yo creo que os ha encorsetado mucho a todos. Yo creo que si hubiese sido más inteligente venderla desde el principio como una subida, una mejora, un reconocimiento, es decir, utilizar otro lenguaje. Y me explico por qué. Porque la equiparación real es muy complicada. Incluso muchas veces podría ser incluso procedente. ¿Quién nos dice a nosotros que mañana los Mossos d'Esquadra no les bajan el sueldo? Eso implicaría que vosotros lo tenéis que bajar a lo mejor sin ninguna razón aparente. O sea, eso sería un poco complicado, un poco perverso. Y también creo que nace viciado porque se dio por buena una cifra, que es la de 1.500. El propio Ministerio del Interior asumió esa cifra, incluso la puso blanco sobre negro en un documento que fue el principio de la negociación, pero luego nadie tiene muy claro de dónde ha salido esa cifra de 1.500. Si no, luego Pablo nos explicas mejor de dónde sale. Lo que dice Interior, y está muy seguro de ello, es que con los 807 que ofreció hace 2 semanas sirve.
con todo y con eso, luego desgajan la parte de la subida general de los funcionarios y la suman también, y es lo que hace que ascienda hasta 1.100 millones. Está Interior tan seguro de esa cifra que se compromete a someter este baremo que han hecho ellos a una consultora externa. Es decir, si una consultora externa coge mañana y dice, oye, no son 1.100, son 1.200, Interior dice, y así lo ha firmado, desembolsa otros 100 hasta llegar a donde ha dicho la consultora. La manera de medirlo no es tanto hacer una general y una media. Lo que se hace es una media entre escalas, porque claro, si la comparación es con los Mossos d'Esquadra, el máximo rango de los Mossos d'Esquadra se compara con el máximo rango dentro de la policía. Eso es. Y ahí sí que se hace una media. En cuanto a los jubilados, Pablo, no sé si te referías a la segunda actividad. No, a jubilados como tal. Jubilados como tal, vale, sí. es que ahí ha habido otro debate que afecta a la segunda actividad. Sí. Y es que esta negociación, claro, se enmaraña en el momento en el que, además de equiparación salarial, se incluyen las condiciones sociolaborales de los policías y se intentan comparar con los Mossos. Ahí entramos otra vez en la dificultad de equiparar por completo ambos cuerpos. En la Policía Nacional, la segunda actividad te permite trabajar en la empresa privada cobrando un sueldo y al mismo tiempo seguir manteniendo el sueldo como funcionario policial en segunda actividad. Algo que no tienen los Mossos d'Esquadra. Claro, ¿eso cómo se calcula en términos de equiparación? Por eso vuelvo a lo que decía al principio, que es un debate que nace viciado por la palabra, que os encorseta. Yo creo que esto es una subida, no me atrevo a calificar si es buena o mala, pero muy pocas veces se ha producido esta oportunidad. Yo creo que en general hacen bien los policías en tomarla como a lo mejor punto de partida para dentro de unos años volver a afrontarlo en función de cómo funcione, pero bueno, es una subida interesante, yo creo. Mariano. Sí, bueno, yo es que después de ver lo que ha ocurrido con la votación, es muy chapucero el proceso. Es decir, lo que no puede ser es que se convoque una consulta para decidir entre todos qué se hace con el preacuerdo y como la consulta falla por un ataque informático o por la causa que fuera, pues decir, no hay consulta, decidimos nosotros. A mí me parece un procedimiento bastante chapucero como poco, ¿no? Y de todas formas, no sé si se sabe cuál era el resultado hasta el momento en que se produce el ataque informático. Porque no sé si hay algún dato en ese sentido de por dónde iban los tiros. De manera oficial no tenemos conocimiento, ya que pues, bueno, la empresa que se encargaba y los sindicatos no han comunicado nada. Sí es verdad que nosotros, en base a los asociados que tenemos, que sí es verdad que hay muchos de ellos que siguen en sindicatos o en asociaciones, tenemos conocimiento de que la mayoría de ellos estaban votando que no. Claro. No tenemos conocimiento de los que no están asociados o pertenecen a Jusapol de lo que hayan votado o no. Pero bueno, vamos. Es que me parece muy significativo el dato también, porque hay que tener en cuenta que el Gobierno quiere llevar los presupuestos, los aprueba en el Consejo de Ministros el día 23 de marzo, es decir, pasado mañana prácticamente, ¿no? Y en ese proyecto de ley y en ese acuerdo que quieren conseguir el presupuestario tiene que estar esto sí o sí. Es decir, cuando el ministro del Interior le escuchamos ahí decir que se ha firmado el acuerdo, yo creo que le traicionó el subconsciente. Yo no creo que estuviera firmado, pero sí que estaba absolutamente seguro de que se iba a firmar. Es decir, yo creo que tiene ahí cierta seguridad porque es que le iba todo en ello, en los presupuestos y en todo. Y por otro lado también hay que señalar que aquí no se trata solamente de la equiparación. Yo creo que en el acuerdo también está la ley que ha prometido el ministro para que a partir de ahora no se dependa de lo que hagan los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, o la Ertzaintza, sino que haya un equilibrio nacional de todas las policías autonómicas y nacionales, los cuerpos de seguridad. O sea, yo creo que esa ley también es muy importante para que no sigamos con este juego de despropósitos y de agravios comparativos que no tienen ningún sentido. Efectivamente, esa ley para nosotros también la consideramos fundamental para que no vuelvan a producirse este tipo de casos. Y en cuanto al tema de la votación o del acuerdo, como decía el señor ministro, nos gustaría entender que realmente ha sido un lapsus en ese momento y que se refería a que, lógicamente, estaba muy cerca ese acuerdo y que pensaba que, lógicamente, los sindicatos, al consultar a sus bases, iban a obtener un sí por respuesta de las bases, cosa que desde aquí yo creo que no. Antes Gonzalo daba datos de afiliación de sindicatos y asociaciones, donde decía que un 83% de policías estaban con los sindicatos y un 60% con las asociaciones. Yo creo que esos datos quedan un poco anticuados ya. Creo que últimamente los datos son menores, no hay ese nivel de afiliación, y sí es verdad que de ese tanto por ciento de afiliados hay muchos que están afiliados a sindicatos que no son representativos, que no tienen representación en el Consejo de la Policía. Por lo tanto, también tenían problemas para realizar el voto. Cristina. Bueno, dos cosas. En primer lugar, yo creo que os habéis atrevido a algo muy peligroso, como bien estabas comentando ahora, que es a dejar en cierta evidencia
a los sindicatos que siempre han monopolizado la representatividad de los policías, ¿no? Que son sindicatos a los que muchas veces los policías se afiliaban para estar cubiertos en caso de que tuvieran algún problema por la baja seguridad jurídica que tenía la policía a la hora de trabajar. Y eso es un atrevimiento que a lo mejor bueno, pues ha sido peligroso, ¿no? Pero fijaros de qué estamos hablando, ¿no? Estamos haciendo casi ingeniería económica y discursiva, incluso retórica, para justificar un sueldo que yo creo que os merecéis, porque no se puede tocar a los mozos de escuadra. Entonces, estamos viendo ahora que la juez de la Audiencia Nacional necesita más de 16 meses por la carga delictiva del brazo armado de los golpistas, de la Generalitat de Cataluña, que sus funciones han sido primordialmente las del espionaje a políticos, a periodistas y cuando no a los propios compañeros también, y estamos pidiendo un esfuerzo ingente a los ciudadanos que, repito, os merecéis, porque no se puede tocar a los mozos de escuadra. Entonces, yo creo que en ese discurso es posible que se hubiera podido incrustar de alguna manera la necesidad, aprovechando el momento político en el que estamos, de que pues, los mozos de escuadra tienen que desaparecer, las policías autonómicas tienen que desaparecer, su sentido es únicamente el de contentar a los nacionalistas, y que de no ser así, cuanto menos se tiene que igualar, pero a la baja. Es decir, los mozos de escuadra, los golpistas, los desleales con España, tienen que bueno, pues pagar las consecuencias que pagaríais vosotros perdiendo la placa, en algún caso parecido, y cuando no, se les debería de bajar el sueldo y pagaros una pensión o una retribución retroactiva como indemnización, en concepto de indemnización, por todos los años que habéis estado sufriendo este agravio, ¿no? Paz. Hombre, yo que comparto el sentido de lo que ha dicho Cristina, me cuesta asumir la letra porque ahora no puedes de repente bajar las condiciones con las que unos señores han entrado a desempeñar un trabajo, máxime cuando además no se cumple esa realidad de que todos hayan sido desleales, sino que estamos hablando de que, bueno, hay una mitad y mitad aproximadamente como reflejo de lo que es, desgraciadamente en este momento, la sociedad catalana, ¿no? Pero el agravio existe igualmente. No, por descontado, por descontado. Por eso decía, ¿no? Con independencia de eso, creo que el ministro no puede decir que ha firmado una cosa que no ha firmado. Yo estoy un poco sorprendido, ¿no? Es que el ministro ha querido decir, o a lo mejor ha dado por descontado. No, o sea, el ministro ha hecho una afirmación, o se ha firmado o no se ha firmado. A mí me sorprende sobremanera que no se sepa con absoluta certeza y seguridad si eso se ha firmado o no se ha firmado y que se ponga en cuestión, en fin, la palabra del ministro y sobre todo, pues si eso se corresponde con la realidad o no. Es verdad que lo de la equiparación tiene el problema de, claro, que si lo referimos a la situación de otras policías autonómicas, pues se corre el riesgo de que en efecto, cuando se baje, si es que se produce una bajada de sueldo a otras policías, ¿qué hacemos con esa policía a la que hemos hecho converger con las autonómicas? Yo creo que hay que ir a una equiparación salarial completa, absoluta, de todas las policías, como poco. Creo que hay que instalar un principio de igualdad de condiciones, y esto me parece que lo que está reflejando es, y no solamente en este aspecto, pero creo que es un buen espejo, que estamos en una estructura verdaderamente neofeudal, o sea, que estamos tendiendo a una especie de neofeudalismo donde aquí cada uno pues se monta su chiringuito y lo administra pues como Dios le da a entender, como Dios o quien sea, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece sangrante y escandaloso esta situación, o sea, y me lo ha parecido desde hace mucho tiempo, y está bien que esto se aproveche para suscitar este debate, porque yo creo que esto es algo verdaderamente sangrante, como digo. Entonces, que se esté debatiendo esto y que el ministro verdaderamente pues presente esas resistencias a la equiparación, en fin, me parece una cosa políticamente muy, muy poco defendible, ¿no? Sotillos. Sí, yo creo que hay algo del ministro que te hace dudar más que el propio lapsus, ¿no? Que es la sensación, como decía Mariano, de la chapuza, pero es una chapuza en dos partes, porque evidentemente que un sistema de votación donde se están votando policías pueda ser hackeado es una chapuza, además simbólicamente pues te pone la sensación de, bueno, estamos hablando de los cuerpos de seguridad del Estado, debería tener un poquito más de control esas aplicaciones. Pero es chapuza, yo creo, por una segunda derivada, por el hecho de que no podía haber otro, es decir, se tenía que votar ese y no otro, y si salía que no iba a haber otro. Por lo tanto, la sensación que se transmite es que el ministro, igual, en el mejor de los casos, perdón, lo que quería decir es que se iba a firmar ese, porque si no salía ese, no iba a haber nada más.
Entonces, por lo tanto, ¿para qué das a votación algo que no puede salir que no, y por lo tanto necesariamente tiene que ser sí o sí, que ya tienes el acuerdo de los principales sindicatos, es decir, los dirigentes de esos sindicatos te van a decir que sí, que ese es el acuerdo que quieren, por lo tanto la sospecha, lógicamente, del fallo del hackeo es triple, es el ministro diciendo lo que dice, que no puede haber otro acuerdo y por lo tanto casualmente es el que tiene que salir y que evidentemente luego lo aceptan por mayoría unánime todos, por lo tanto la sospecha es más que fundada. Ahora, en cuanto a la propuesta, pues hay dos opciones, quiero decir, podías rechazarla y quedarte prácticamente sin nada o demorarlo mucho más. Bueno, recordemos que esto depende de presupuesto, o sea que puede ser una cosa muy lenta, pero en realidad es una subida y no puede, igual no es perfecta, pero todo lo que sea ajustar la diferencia, teniendo en cuenta que evidentemente no vas a perjudicar a otros policías ni a otros, pues sinceramente, entre comillas, no entiendo la real política esta de esto es lo que hay. Entonces, va a salir, lo que no entiendo es que no se diga así, lo que no entiendo es que no se le diga desde el gobierno, mire, el acuerdo es este o es ningún otro. Lo que no entiendo es que se vote, lo que no entiendo es que se ofrezca la participación. Eso es lo que no entiendo, porque ni había tiempo real para hacer otro plan, ni había una opción real del gobierno de sacar el no. Por lo tanto, mira, me parece una tomadura de pelo al sistema de participación y a los cuerpos y a las personas y a los policías que habéis, entre comillas, creído a un gobierno cuando os decía participad. Eso es lo terrible. Bueno, por último, Pablo, ¿y ahora qué? Teniendo en cuenta que mañana probablemente se sienten, firmen sindicatos con el gobierno, ¿qué vais a hacer? Nosotros vamos a seguir nuestra lucha. Nosotros estamos convencidos de que esto es totalmente viable y vamos a seguir en la calle día a día como lo estamos haciendo hasta ahora, con manifestaciones diarias en todas las provincias de España. Y vamos a seguir porque creemos que es de justicia, lo volvemos a repetir. Creo que a igual salario, a igual trabajo, igual salario, o sea, no cabe duda. En cuanto a lo que me comentabas de la cifra, de los 1.500 millones, hemos redondeado esos 1.500, que nadie puede decir que sean 1.450, 1.420, 1.510, es una cifra redonda para tener un poco la idea. Sí es verdad que se ha hecho un cálculo de la diferencia bruta mensual que hay de un policía con un mozo de escuadra en este caso. Esa diferencia la hemos multiplicado por los funcionarios que hay y la cifra que te da aproximadamente es de unos 1.100 y algo millones de euros. A eso le hemos añadido el tema de las asistencias a juicio remunerada que tienen ellos, más las horas extras, más las pagas extraordinarias, y todo eso es lo que nos ha dado el montante que hablamos, que puede ser entre 1.400 y 1.500 millones. ¿Vale? Ese estudio se ha presentado al Ministerio del Interior, no es algo que esté flotando en el aire, sino que se ha presentado un dossier con ese estudio pormenorizado y se le ha presentado al señor ministro en el Ministerio del Interior. Bueno, Pablo Pérez, gracias por haber estado esta noche en El Gato. No dude que desde esta cadena vamos a seguir defendiendo los derechos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de una cosa que es de justicia, sin lugar a dudas. Desde luego esto es mejor que nada. Hay portavoces sindicales como Serafín Giraldo, también de apreciado y de prestigio, que ha estado aquí, que considera que es lo mejor. Otros, desde luego aquí vamos a dar voz a todos. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Y muy buenas noches. Bueno, si les parece, vamos a cambiar de asunto. Nos vamos a ir hasta Cataluña, ya que ya tenemos fecha. Hoy el presidente del Parlamento catalán, el señor Torrent, ha puesto el lunes, día 12, a mediodía, a las 12, como la fecha en la que Jordi Sánchez debería o se va a celebrar ese pleno, esa sesión de investidura para que Jordi Sánchez, el político, el diputado de Junts per Catalunya, en prisión preventiva desde hace más de 3 meses, sea o intenten que sea investido presidente de la Generalitat. ¿Qué va a ocurrir? ¿Le van a dejar? ¿No se lo van a permitir? Hoy ha escrito una carta, que no sé si podemos verla, la hemos visto en el informativo, al juez de Arena, donde le pedía que le dejen libertad el próximo lunes para poder acudir al Parlamento de Cataluña y así ser investido presidente. Dice lo siguiente, que tras la proclamación de mi mandante, como le dice el abogado de Jordi Sánchez, como candidato a la presidencia de la Generalitat, por medio de esta carta solicita a la mayor brevedad acuerde la inmediata libertad de Jordi Sánchez en prisión provisional a disposición de este juzgado. Añade, además, el abogado de Jordi Sánchez, que pueda acudir personalmente al debate de investidura del próximo día 12 para presentar su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara catalana. Prosigue el letrado de Sánchez que acuerda la libertad provisional en el mismo auto del 21 de febrero en el que se acordó la libertad de Marta Rovira y la del presidente Artur Mas.
Y añade el letrado de Sánchez que si la gravedad de tales imputaciones no se ha considerado suficiente por el señor instructor, muy acertadamente, para privarla de su libertad, ¿cómo justificar el mantenimiento en prisión de mi mandante? No puede ser de entrada autor de varios de los delitos imputados en la causa, como la desobediencia, la malversación o la prevaricación, se pregunta el abogado de Jordi Sánchez. Vamos a escuchar lo que decía el señor Torrent, el presidente de la Cámara catalana, al respecto del pleno del próximo lunes. Y el derecho político del diputado Jordi Sánchez pasa hoy por someterse a un debate de investidura. Bueno, ¿qué os parece? Porque el debate está encima de la mesa. ¿Qué va a ocurrir? El juez Llarena, que es el instructor de esta causa en el Tribunal Supremo, va a dejar que Jordi Sánchez salga de la cárcel, vaya, entiendo yo, en un furgón policial o de la Guardia Civil hasta Barcelona, entre en el Parlamento, tome posesión y entiendo que luego regrese. Hombre, es impensable. Impensable. O a lo mejor va a dejar que delegue el voto, que le haga vía telemática. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, esto no es Oropesa del Mar, o sea, es la cárcel, ¿no? O sea, que sin tener ningún conocimiento jurídico, y si lo tuviera yo creo que no haría falta recurrir a él. Este señor juega un papel fundamental en la justificación y en la base de la rebelión del gobierno de Cataluña. Y es uno de los personajes más nocivos, y no solo más nocivos, sino una persona totalmente rechazada por las CUP, que esa es la otra parte de la, bueno, eso hay que verlo, de la historia. Las CUP pueden cambiar su voto perfectamente. Bueno, no lo creo. O sea, las CUP, en momentos en los que... Bueno, yo no lo creo, pero bueno, me puedo equivocar. De esa gente de la CUP? No es que me fíe, es que yo creo que no tienen tampoco nada que perder, ¿no? Bueno. Y francamente yo creo que no. Yo creo que de ninguna manera, pero no creo que al final la cuestión vaya a depender de la decisión de las CUP, depende del juez, y no creo bajo ninguna circunstancia que le vaya a dejar salir de la cárcel. ¿Por qué no se puede, pregunto, a un imputado, a un investigado por delitos graves, gravísimos, de los peores que hay en el Código Penal, acudir a un pleno de investidura si todavía no está juzgado, está en prisión provisional? Se puede. ¿Se puede prohibir? Ellos se aferran al precedente de 1987 de Yoldi, un terrorista, un miembro de ETA. En ese momento el Tribunal Superior de Justicia de Navarra le permitió salir de prisión, estaba acusado por integración en banda terrorista, no es cualquier cosa, y le permitió acudir a un pleno de investidura, en este caso en las Cortes de Navarra, ¿no? Y a ese precedente se aferraba Sánchez. Por sus autos le conoceréis. A mí me da miedo entrar en el terreno de la especulación y saber qué va a hacer Llarena. Por eso prefiero remitirme a lo que él ya ha dicho en autos anteriores. Cuando fue la constitución del Parlamento, después de las elecciones, Sánchez pidió salir, apelando, insisto, a ese precedente de Yoldi, el terrorista. Y luego, cuando fue o iba a ser el debate de investidura de Puigdemont, también pidió salir. En las dos ocasiones el juez Llarena se lo rechazó, alegando que su puesta en libertad en un permiso extraordinario solamente a efectos de acudir al Parlamento podía generar tumultos y violencia. Es decir, existía un riesgo de reiteración delictiva. Esos fueron los argumentos jurídicos que dio Llarena, y razón por la cual no le dejó salir, pero le daba la posibilidad de delegar su voto. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque entronca con otro auto que hizo el Tribunal Constitucional, y es que le dijo a Puigdemont que un debate de investidura, para ser elegido, solamente cabía la posibilidad de que fuese presencial. Es decir, por un lado está el criterio de Llarena, que habilita la posibilidad de que delegue el voto, y en ese sentido se podría llevar a cabo incluso desde la celda, pero por otro lado está el Tribunal Constitucional, que dice que no, que tiene que ser presencial, que no puede ser telemático, que no puede ser delegando voto, ni nada de eso. Por lo tanto, entre el Tribunal Constitucional y los criterios de juez Pablo Llarena, parece que Sánchez lo tiene complicado para salir de prisión. La pregunta es si ellos quieren que sea Sánchez, no. porque el definitivo, el que ellos presuponen que tiene que ser rotando en esta estrategia... Cuando dices ellos, ¿a quién te refieres? Hablo de los independentistas. Ellos pretendían que fuera Turull, y esto a mí me parece una estrategia más, para ir alargando los plazos y ya está, ¿no? Esquerra no quiere que sea bajo ningún concepto, y lo que pasa es que le está pasando el marrón a las CUP. Pero lo ha aceptado, ¿eh? Ha aceptado... Bueno, lo ha aceptado porque sabe que las CUP van a decir que no. Está en ese juego simplemente, pero está claro, todo el mundo sabe que Esquerra no quiere bajo ningún concepto. Lo que pasa es que efectivamente pues una cuestión de ampliación de los plazos, etcétera, es una payasada más. No sabemos... Un segundo, Fernando, déjame escuchar a ver qué te parece, al hilo de lo que estás diciendo, lo que ha dicho hoy Inés Arrimadas. La portavoz de Ciudadanos, lo escuchábamos en el informativo de esta tarde, decía que lo que buscan es el no, que lo que ellos quieren
es el no, y es tener la foto de que la justicia española, Claro, en este caso el juez de Llarena, claro. impide, una vez más, ya lo impidió con Puigdemont, y que ahora impide que Sánchez pueda ser presidente catalán. Es evidente que nadie quiere que Sánchez sea presidente, el primero Puigdemont. Puigdemont no quiere que otra persona sea presidente porque al final él sabe que si hay otro presidente y empieza a trabajar aquí, empieza a gestionar, pues de él no se va a acordar nadie en 4 días allí en Bruselas, ¿no? Por tanto, él no quiere que Sánchez sea presidente, ni lo quiere Esquerra ni lo quiere la CUP. Lo que quieren es lío, es follón, es que se lo impidan, es que se alargue esta situación, es más, bueno, más procés. Fernando. No, estoy absolutamente de acuerdo. Es que esa es la situación. Ellos confían en que o bien el juez... Lo ideal sería que el juez dijera que no y ya está. Entonces, en su estrategia de victimización, pues les estarían dando la razón de alguna manera, ¿no? Y si no hay más remedio, pues serán las CUP las que lo bloqueen. O sea, lo tienen muy claro. No va a ningún lado toda esta historia. La cuestión es que estamos en una estrategia dictada fundamentalmente por las necesidades jurídicas, judiciales, que no nos conduce a ninguna parte, porque como por otro lado el tiempo no está contando, pues entonces ellos están enfrascados en sus peleas domésticas, en sus cosas y tal. Hay un nudo gordiano que nadie ha roto y que no se puede romper, solamente se podía haber roto en caso de que se hubieran, como procedía, ilegalizado las asociaciones y los partidos golpistas, que es lo que había que haber hecho, sencillamente. Es la única manera de haber reconducido la situación, y hablo del terreno práctico, no hablo en una cuestión moral que por descontado, sino en el terreno puramente práctico. Solo se podía haber cambiado esta situación así. De esta manera vamos a tener esta situación prolongada de una manera o de otra, o aunque se vaya a nuevas elecciones, porque se está barajando ya la posibilidad y los nacionalistas e independentistas están por la celebración de nuevas elecciones, aunque lo están diciendo en voz baja, pero esto se va a prolongar, pues no sé, in eternum, porque no tiene salida política de ningún tipo. Repito, solo si se hubiera tomado el toro por los cuernos de verdad y se hubiera ilegalizado a los partidos golpistas, que es lo que procede en todo país civilizado, solo si se hubiera hecho eso, pudiéramos haber salido adelante de esto. A estas alturas, me parece que la situación tiene mal arreglo. Vale, mal arreglo, pero entonces, a tu juicio, ¿qué es mejor la imagen? ¿Que Llarena prohíba a Sánchez ir a Barcelona y ser investido, o la imagen de que sea la CUP y ellos mismos los que se impiden tener el candidato? Porque un momento, la CUP dice que no por Sánchez, sino porque o se implementa la República y se desarrolla o no votamos. Sánchez... Pero claro, no quiere hacerlo Sánchez, evidentemente. O sea, esa no va a ser la salida política. Yo lo que le pediría a Llarena es que de verdad actúe con un sentido de justicia. Es lo único que le pido. O sea, ¿cuál es la imagen internacional? Si lo que nos preocupa es la imagen internacional, ¿cuál es la imagen internacional que estamos dando cuando un señor que ha cometido presuntamente delitos gravísimos salga de la cárcel para ser presidente de una institución española? Pues bueno, pero claro, Cristina, es tremendo, pero el problema viene porque el gobierno español, de verdad, porque el gobierno español no quiere hacer política y porque está dejando que sean los tribunales Sí, pero esto ya no está en manos del gobierno español, muy a su pesar, desde el 1 de octubre. Muy a su pesar, no. Muy a su pesar. Bueno, las decisiones judiciales las tomaron los jueces en contra del propio criterio, del propio deseo y de los propios intereses del partido. Pero el gobierno antes de podía unas haber instado elecciones. Determinadas actuaciones, cosa que no ha hecho porque no le interesaba. Bueno, y le interesaba pasar la pelota a la justicia. Pero eso es otro tema. Yo no me imagino a un juez que ha demostrado todo lo contrario, cierta autoridad, desde luego sacando a un señor de la cárcel para regalarle algo, no sé, grandioso. Pues yo me imagino cualquier cosa, Cristina. Me imagino, de verdad. ¿De Llarena también? Yo creo que no. ¿De Llarena también? Pues sí, de Llarena también, porque hemos visto, en fin, sentencias llamativas de Llarena, sinceramente, sacando a unos, dejando a otros, o permitiendo que unos se queden en la cárcel. Bueno, esto fue tema Forcadell Sotillos y Mariano. A mí, en cualquier caso, me parece que parezca mentir una buena jugada de los independentistas, no solamente porque evidentemente gana tiempo, siguen con el protagonismo, siguen con su debate y hasta Puigdemont tiene la tranquilidad de poder seguir mandando porque sigue hablando y por lo tanto mientras no haya otro, no hay otro. O sea, él sigue siendo un presidente en el exilio, no hay otro. Pero es que además es cierto que provoca una tensión judicial. O sea, yo entiendo que algunos de vosotros creáis que evidentemente es una persona que ha cometido unos delitos, pero en realidad unos delitos que se le imputan, no se le achacan, no se ha sentenciado y no se le ha juzgado. Por lo tanto, es difícilmente explicable que una persona a la que no se le ha sentenciado y por lo tanto no tiene ninguna restricción de sus capacidades políticas ni de ninguna libertad, se le diga que no puede ir porque reincidiría. Hombre, es muy complicado reincidir cuando vas dentro de un furgón policial. O sea, la imagen es bastante... Bueno, yo diría que pone en tensión lo suficiente nuestro sistema judicial / democrático, o por lo menos nos da los argumentos suficientes para decir, mire, este es un Estado opresor porque efectivamente un señor que no tiene cercenados ninguno de sus derechos
el Estado aprieta las tuercas lo suficiente para que no pueda. Porque de verdad me vais a decir que Jordi Sánchez va a delinquir, va a hacer una acción tumultuaria y violenta dentro de una patrulla de la policía. Hombre, sorprende. Otra cosa es que moralmente creas que es muy injusto, que la imagen internacional... No, existe una cosa que se llaman medidas cautelares. Pero eso es lo que digo, que las medidas cautelares en el caso de Jordi Sánchez son, entre comillas, difícilmente No, justificables. es uno de los sujetos más peligrosos y más definitivos para este. Pero para ti, pero no estás... Para mí no, sí, bueno, para mí no, para el auto del... Sí, pero no está sentenciado. A ver, una cosa es claro que el no, ser... pero es que no depende solo de la sentencia. Ya, Cristina, pero una cosa es el ser y otro es el deber ser, lo que nos gustaría, lo que parece. Y a ver, si lo que nos han transmitido todas las fuentes es que Follarena va a decir que no y punto. Por lo tanto, y a lo mejor lo agradece el gobierno porque efectivamente fiarte de la CUP, pues igual les pone una tensión y al final votan que sí porque, oye, el menos malo, nunca te puedes fiar de lo que pueda pasar. Pero lo que sí es que transmite, o sea, que para lo que sirve. Que a Jordi Sánchez no le han puesto los independentistas para que sea presidente de la Generalitat. No está para eso. Está para lo que va a conseguir y hay que reconocer que lo va a conseguir. Que oye, que es un mal menor, pues a lo mejor yo creo que igual... ¿Qué va a conseguir Jordi Sánchez? Dar la imagen de que se retuerce la justicia lo suficiente para que una persona a la que no se le han quitado sus derechos porque no tiene ninguna sentencia, se le impide... O sea, ¿tú crees que se le debería permitir yo creo que ir a Barcelona, al Parlamento? Es muy difícil justificar por qué no se le deja ir. Vale, cosa que no me guste. Pero un momento, Cristina, un momento. Que sea muy difícil justificar el que se le impida ir, quiere decir que tú crees que debería ir. Yo creo que atendiendo a los parámetros meramente judiciales, una permisividad para que fuera sería perfectamente lógica. ¿Por qué permisividad? Porque pero es que la permisividad no está sentenciado, la permisividad no es un parámetro judicial, es un parámetro emocional. No, es que no está condenado, ni inhabilitado, ni sentenciado, ni siquiera juicio oral. Entonces, ¿por qué le restringe esa libertad? Eso es verdad. Esta última parte de su situación procesal es la que ha descrito Sotillo. Otra cosa es que se le deba permitir o no. Mariano, a ver, ¿qué opinas? Sí, yo pienso que lo que es difícilmente explicable es que una persona como Jordi Sánchez sea candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, nada menos. Es decir, una persona cuyos méritos políticos son inexistentes. Es decir, es un agitador. Es un agitador que se subió a una patrulla de la Guardia Civil ahí a llamar al golpe de Estado contra España y a tomar el poder por la fuerza, ¿no? Ese es Jordi Sánchez. No tiene ningún mérito para ser gobernante de nada, ni lo ha tenido en su vida. Entonces, si está ahí y ahora le quieren convertir en candidato, pues es pues para poner en un aprieto a la justicia, pero con un fin, sabiendo que no lo van a conseguir. Yo creo que la trayectoria del juez Llarena hasta ahora ha sido muy firme. Es decir, yo no tengo la bola de cristal, pero por lo que ha hecho hasta ahora, yo creo que va a ir en dirección de no permitirle salir de prisión directamente, ¿no? Que es lo que está diciendo también el Tribunal Constitucional. Pero a partir de ahí yo creo que la jugada de los independentistas va más allá. La jugada de los independentistas es internacionalizar lo que ellos consideran su conflicto. Es decir, algo que no han conseguido hasta ahora porque han tenido cero apoyos. Cero apoyos en todo el mundo. Cero apoyos. Quitando a Nicolás Maduro en algún exabrupto que ha tenido por ahí. Cero apoyos en todo el mundo. Y entonces lo que intentan es internacionalizar. ¿Y cómo lo quieren conseguir en este caso ya como última jugada y a la desesperada? Pues llevando la posible prohibición de la salida de prisión de Sánchez pues al Tribunal de Estrasburgo. Y conociendo cómo funcionan estos amigos del Tribunal de Estrasburgo, pues en fin, yo ahí ya no me atrevo a decir absolutamente nada. Es decir, yo tampoco. De momento, si sigue el representante español en Estrasburgo... Exacto, entonces podemos casi cantar la sentencia. Yo creo que es su jugada, pero también por completar un poco, en los pasillos del Senado se comentaba hoy a propósito de todo esto que bueno, lo de Sánchez pues es la penúltima carta de los independentistas. No es la última puede ser Turull, la última puede ser pues quien sea, ¿no? Para que haya un presidente realmente legal. Y eso puede ser rápido, ¿eh? Puede ser rápido, puede ser que Roger Torrent no haga ni otra ronda de consultas, es decir, puede prohibirse el pleno de investidura de Jordi Sánchez y a continuación proponer un candidato que en este caso sí que sea legal. Es decir, que lo mismo en los próximos días, en las próximas semanas, se desenvuelve y se resuelve todo este caos pues, de una manera legal. Bueno, yo no creo que, por apuntar una cosa, yo no creo que los muñidores y urdidores de este proceso hayan carecido de todo apoyo internacional, ¿eh? Han tenido apoyos internacionales y de una cierta, de un cierto relieve. ¿Algún país? Sí, algún país, por ejemplo Bélgica, donde está Puigdemont, en su momento nada menos que el ministro de Gobierno. No, perdóname, el primer ministro ha estado muy claro al lado del ministro de Interior belga expresó en su momento el apoyo a todo el proceso catalán. Bélgica está al margen de Europa en muchísimas cosas. No se diga que ninguno, porque Bélgica, que yo sepa, es uno de los 200 y pocos estados reconocidos
en la ONU, por lo tanto... Pero, momento, vamos a dejar a Fernando, pero Fernando, perdona, ¿quién en Bélgica? El ministro de Interior belga, nada menos, o sea, que es alguien en Bélgica. ¿El titular de Interior? Sí, dijo que cuando Cataluña llegase a su independencia, proclamase su independencia, Bélgica debía ser el primer país en reconocerlo, es decir, con respecto al 1 de octubre. Pero además ha habido apoyos, por ejemplo, en los países bálticos, por ejemplo, sí, públicamente. De hecho, sí, hombre, algún político habrá habido por ahí suelto. Desde luego los gobiernos son los que representan a los países y los gobiernos ni uno. Mariano, perdóname, algún político presidente de gobierno al que le pagaron 6 millones de euros. Sí, están los papeles de la policía. Sí. Ha habido apoyos también extraoficiales, pero apoyos públicos, por ejemplo, de Israel. ¿Vale? Es decir, que eso de que no ha tenido ningún apoyo, ni un solo gobierno. De gobiernos. No. Bueno, pues el ministro de Interior belga no forma parte del gobierno belga. El primer ministro en tu mundo, en la realidad sí. Del gobierno de España. En la realidad sí. Es que no es bueno, ha habido, por tanto, apoyos de países, de estados extranjeros al proceso, de forma explícita e implícita, por arriba y por abajo. ¿Los ha habido? No contemos lo que no es. Otra cosa es que los conocimientos públicos, puramente protocolarios y formalistas, sean los que son, pero que han tenido apoyos internacionales sin ninguna duda. Internacionales de tercer nivel, de gobiernos ni uno. Vamos a Reca, hijo, espera, que querías hacer... Simplemente dos detalles, por añadir un poco a los argumentos que ha esgrimido la justicia para impedir que Sánchez salga, ¿no? Que este hombre salga de prisión para eso. Hay dos conceptos que yo creo que son importantes apuntar. El primero, cuando él se une a las listas electorales encabezadas por Puigdemont como número 2 nada menos, él ya estaba en prisión. Es decir, no sucedió después, sino que él ya estaba en prisión cuando él asume que, oye, pues si estás de número 2 y estás en prisión, asumes el riesgo a que a lo mejor no pueda salir. Eso por un lado. Por otro, otros argumentos que esgrimen los tribunales o que esgrime Llarena para impedirle salir de prisión es que las razones políticas que a él le llevan a hacer lo que hace, es decir, sedición y demás, sigue vigente, él no ha renunciado a eso. Por lo tanto, entiende que el mantener y de estar dentro de una candidatura que promulga eso, sobre todo teniendo en cuenta que su cabeza de lista desde Bruselas insiste en que él es el presidente en el exilio y hay que seguir adelante, también es un riesgo de reiteración delictiva. Y por último, no es simplemente Llarena esa decisión de no dejarle salir, Sánchez la recurrió en apelación y una instancia superior a Llarena, el Tribunal Supremo, le dio la razón a Llarena y le dijo que efectivamente el riesgo de reiteración delictiva se daba. Y un detalle, Gonzalo, que es buen compañero y no ha querido rectificarme en abierto, me ha mandado un mensaje para puntualizarme que efectivamente el precedente de Yoldi no fue el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sino del País Vasco en el Parlamento Vasco. Entonces, rectifico. Candidatura a la leyenda Caritza, efectivamente, pero la historia es exactamente la misma, que es lo que valía. Bueno, vamos a ver. Torrent, atención al rapapolvo. ¿Te ríes, Cristina? Sí, es fenomenal. No sé, bueno, la dosis de realidad, yo no sé, llámenlo como quieran, que ha recibido hoy por parte del círculo, por llamarlo de alguna manera, de empresarios alemanes que trabajan, hay muchos empresarios de Alemania que trabajan en Barcelona. Hoy ha tenido una conferencia, vamos a ver esas imágenes, en el Círculo Ecuestre en Barcelona, y Torrent ha tenido que soportar en ese Círculo Ecuestre, bueno, entre otras cosas, dudas de que Jordi Sánchez sea el candidato ideal estando en la cárcel para presidir la Generalitat. Ha habido un empresario que ha estallado y ha dicho que con esa fuga de 3.000 empresas, ya sea su sede fiscal o social, que desde luego él votaría porque todos los independentistas estuvieran en la cárcel. Y al momento, al instante, todo el auditorio ha arrancado a aplaudir a este interviniente. Han afeado el lazo amarillo que llevaba en esa conferencia porque ha dicho que no representa a todos los catalanes, y el presidente de los empresarios alemanes le ha dicho que si se vuelve a violar la Constitución, que se van en el acto. Por último, ha dicho que no se está invirtiendo en Cataluña a día de hoy por la inseguridad jurídica que existe. Un auténtico rapapolvo que le han dado los empresarios alemanes al máximo representante del independentismo en un cargo público a día de hoy, que es Roger Torrent. Vamos a escucharlo. Usted efectivamente nos ha puesto al siglo medio y vamos a tener mínimo 20 años para conseguir otra vez la fase que teníamos antes. Por lo tanto, por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión.
Como mediador quiero decir, esta es la opinión de un socio, no es la opinión ni de Círculo Ecuestre ni de nuestra. Nosotros sí. Bien, yo he escuchado todas las opiniones y me parece de educación escuchar todas las opiniones, incluso aún las que quieran que yo vaya a prisión. Me parece de educación escuchar estas... En fin, pero usted ha dicho... En fin, no quiero entrar en un debate. Usted no me ha hecho una pregunta, es muy respetable. Yo por educación le he escuchado, incluso, le digo, incluso hablando de prisión. Esto es un extracto. Para no alargarlo, ya le digo que se ha dicho todo lo que les he dicho. En la inseguridad jurídica les han afeado lo de las empresas, que llevase el lazo amarillo porque no representa al 52% de los catalanes. En fin, ¿qué os parece este baño de realidad que ha recibido Torrent? Bueno, es que cuando lo vemos, claro, ya lleva el enésimo ridículo, porque recordemos que la semana pasada o la anterior fue el del Colegio de Abogados, donde bueno, también les arrojaron la cara, levantándose la mayoría de ellos para salir cuando empezó a hablar del proceso y los presos políticos. Este señor sigue incurriendo, le va la sodomía. Yo no lo entiendo, ¿no? Porque puede ser independentista, pero ser un poquito más inteligente. Entonces, nos olvidamos de que este señor es el que decía que lloverían hostias en Cataluña, el que hacía distinciones constantes entre los catalanes y los españoles y lo que tenían que hacer los españoles, que no era otra cosa que las maletas, ¿no? Y claro, el gobierno incluso al principio, cuando este señor tomó posesión en el Parlamento, le loaron el discurso, ¿no? Hizo un discurso pues como muy diplomático y muy el tono, ¿no? Nuevo, ¿no? Y sí, loaron el tono, precisamente porque Maragall le había hecho el trabajo anterior, ¿no? Un discurso totalmente totalitario y enardecido, ¿no? Entonces, yo alabo el buen gusto y el buen criterio de los empresarios alemanes, ya sean alemanes o lo que sean, porque después de todo la preocupación de los empresarios y de el común de los mortales es el de generar riqueza, ¿no? Y que contribuya al progreso y al bienestar del país. Y en este sentido espero que se lo sigan poniendo muchísimo más difícil, ¿no? Porque y yo creo que le va a seguir ocurriendo. Él asumió esta papeleta y... Desde luego los empresarios no tenían nada que perder. No son españoles, son alemanes, trabajan evidentemente en Barcelona, en España, en Cataluña. Pero los españoles van a tener que plantarse así también. Sí, no, pero es que Torrent, vamos a ver, en los papeles que se les han intervenido está que ellos daban por descontada la fuga de empresas. Es más, que la deseaban por aquello de cuanto peor mejor. Por tanto, lo que les están diciendo no es nada novedoso. De cara al resto de la población, obviamente sí, porque es quitarles un poco una careta que a lo mejor damos por descontado y no están así. Pero de cara a ellos mismos, desde luego, no se ponen ni un poquito colorados, porque era parte de la jugada que pretendían hacer. Yo además creo que es que no están muy acostumbrados a que en el ámbito internacional haya gente que tenga un conocimiento profundo de la situación que se vive en Cataluña, y eso permite que ellos, bueno, pues que desplieguen su discurso sin que haya una réplica, aunque solo sea desde el punto de vista de la repregunta, desde un punto de vista crítico que les haga sudar en el sentido figurado, ¿no? Les pasó en Dinamarca el otro día. Antes hablábamos, sí, una periodista, ¿no? Que le hizo una pregunta también un poco comprometida, ¿no? Probablemente basada en... Sí, le preguntó, ¿no? Es verdad que muchas veces existe un periodismo que consiste en que las comillas lo aguantan todo y que mientras sea el hombre el que lo dice, bueno, pues es su versión. Yo soy más partidario de un periodismo que plantee un duelo dialéctico fundamentado en que los hechos son sagrados a la hora de plantear ideas, ¿no? Y luego esto, pues es verdad que sirve también de contrapunto a una tónica general que, insisto, se encuentra muchas veces cuando salen, y que no sé si antes discutíais sobre si un gobierno de manera oficial o no, pero sí que es verdad que encuentran apoyos de vez en cuando. Lo vimos cuando Anna Gabriel se va a Suiza y de repente un señor, sin que haya todavía una petición formal, diga: a esta señora no la vamos a entregar. No sé si era un poco en respuesta por lo que hizo España con Falciani o no. Pero, eso es verdad. Pero bueno, ya de vez en cuando encuentran apoyos en el extranjero. Bueno, un segundo, porque me pide paso nuestra compañera Bea Fajardo. Atención a la noticia que nos tiene que dar. Espectacular esto que tengo en mis manos. Enseguida se lo enseño. Bea Fajardo, un reloj fantástico, espectacular. Cuéntanos, porque a nuestra audiencia seguro que le va a interesar. Guardia Civil, un reloj patriótico. Bea, buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches, Gonzalo. Pues sí, os voy a hablar de este increíble reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil. Y no solo es espectacular, como dices, además es una edición exclusiva y limitada con su emblema grabado en la esfera junto a la bandera de España y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa. Un exclusivo reloj con maquinaria Seiko de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Duro, resistente y sumergible hasta 100 metros. Sienta en su muñeca toda la admiración que profesamos por nuestra Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902-180-190 y recíbalo en 24 horas con regalo de 2 maravillosas correas. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta o en cómodas cuotas de 10 euros al mes. Y Gonzalo, si alguien quiere hacerse con él, puede llamar al 902-180-190 o entrar en publi.com. ¿Algún invitado de la mesa se irá con el reloj puesto esta noche? Pues vamos a verlo, gracias. Vea este fantástico reloj de la Guardia Civil, de la bandera de España. Fíjense, aquí lo tengo. Yo me lo he probado, no me lo puedo quedar de momento, pero lo voy a comprar en cuanto pueda. Bueno, Cristina me lo pide, pero se lo pensaba dar a Fernando Paz, pero Fernando, Cristina te lo roba, así que os dejo que os lo probéis y que lo uséis y que lo disfrutéis durante el programa. En cuanto acabe, para papi. Me lo tienes que cortar, porque no me viene... ¿No te viene bien la correa? No. Eso bueno, está fácil. Sí. Venga, pausa de publicidad brevísima y estamos aquí de vuelta. Por cierto, ¿qué están diciendo ustedes a través de los WhatsApps? Se lo conectamos con Patricia. Ojo, más gato por delante. Camps, el debate de las pensiones, interesantísimo. No se lo pierdan, que vamos a tener aquí a 2 economistas para hablar de un diagnóstico y las medidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Medidas concretas. Publicidad y estamos de vuelta. Le decía a Cristina Seguí que no me he enterado. ¿Ahora te aguantas a Paz? ¿Por qué se lo decías? Pues porque quería que le preguntaras de qué iba el programa de mañana. Se ve que se lo han chivado ya. Bueno, pues ya que lo dice Cristina, es tan amable y me da paso, lo voy a decir, porque como se me había olvidado antes, es sobre las fuentes del Nilo. ¿Qué las descubrió un español? Cosa que es muy poco sabida porque hubo allí un contencioso entre 2 ingleses mediados del siglo XIX, pero un español había descubierto las fuentes del Nilo, que tiene 2 orígenes distintos. Bueno, pues de la parte más caudalosa del Nilo las descubrió un español madrileño y jesuita. ¿Hay algo más que las fuentes de Puigdemont? Hay más, esto ya lo contó usted en la sección de citas con la historia en el informativo. Esto no es cierto, que cuenta usted. Sí, me lo contó a mí en la cita, en la sección que teníamos usted y yo en el informativo. Lo que pasa es que no lo voy a contar yo. Que no lo voy a contar yo. Lo va a contar don Rafael Núñez de Busca, que lo cuenta probablemente mejor. Es un crack, es amigo mío. Ahí está. Pues no hay más que decir. Redacción del Gato al Agua. Fátima García Manzano, ¿cuál es la opinión de nuestros espectadores de lo que estamos debatiendo esta noche en el Gato? Adelante. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, pues los espectadores ya han dejado de comentar sobre la equiparación salarial y han empezado ya a hablar sobre Cataluña. Pero no obstante, vamos a leer algunos de sus mensajes. Dicen que lo que deberían hacer es disolver a los Mossos y a la Ertzaintza o bajarles el sueldo, porque consideran que el acuerdo es una absoluta tomadura de pelo. Y se alinean con Jusapol diciendo que la equiparación salarial no debería votarse. Si suben lo que corresponde, que se bajen los políticos lo suyo, y si Jusapol lucha por la equiparación, yo votaré no a esta iniciativa, ha señalado uno de los afectados. Con respecto al desafío separatista, pues dicen que España es el único país en el que se permite a un delincuente convertirse en presidente autonómico. Y señalan: lo que está ocurriendo en Cataluña es culpa de las autonomías. No razonan y tienen dentro un virus que no les deja ver más allá de sus ojos. Bueno, interesante este virus. Gracias, Fátima. Después vuelves a pedirnos paso y nos cuentas más opiniones, que son incesantes los mensajes, los WhatsApps que nos están llegando de todos ustedes, así que gracias. Bueno, vamos a hablar de Francisco Camps, expresidente de la... Por cierto, ¿alguien quiere decir algo más de lo de Torrent? No sé si habíamos completado la ronda de lo... Sí, perdóname, Mariano, que es verdad que creo que te había dejado con la palabra en la boca. Adelante, bueno, perdona. no, yo simplemente que yo creo que ahí se ha dado un baño de realidad Torrent, pero es verdad que yo creo que no tiene razón el empresario alemán, porque yo creo que Torrent no va a acabar en la cárcel, por una razón muy sencilla, porque la vía Forcadell se la conocen muy bien ya los independentistas, han tomado buena nota de lo que supone desobedecer al Tribunal Constitucional, de lo que supone desobedecer las sentencias y atacar al Estado de Derecho, y Torrent, por las decisiones que hemos ido viendo hasta ahora, pues no está por esa vía. Es decir, yo creo que se va a quedar en el cumplimiento de la ley por las razones que sean y por lo tanto está midiendo muy bien sus pasos para no acabar en prisión.
Increíble que hasta le hacen lo del lacito amarillo, empresarios alemanes diciendo que no representa a la totalidad de los catalanes. Bueno, eso está bien, desde luego. Bueno, vamos a hablar. Venga, Francisco Camps hoy declaraba en el Congreso de los Diputados. Mañana también hablaremos del expresidente de la Comunidad Valenciana porque comparece en la Audiencia Nacional en calidad de testigo de uno de los imputados en esta causa. Ahí le ven dando explicaciones, traje oscuro, corbata también oscura, camisa azul. Y la verdad es que, Cristina, ¿qué nos puedes decir del ambiente? ¿Cómo crees que ha sido la interacción, el duelo dialéctico, por llamarlo de alguna manera, entre Camps y el resto de partidos de la oposición? Bueno, en primer lugar, esto ha sido una comisión de investigación pues como son todas, ¿no? Y para lo que sirven todas, ¿no? Al final, en procesos que no son en absoluto, no se representan en sala judicial, que es donde de verdad tienen que dirimirse estos asuntos y que sirven pues para el lucimiento político y el populismo de todos los partidos políticos que deciden formar parte de ellos. Quizá la diferencia ha sido el del manejo por parte de Camps, en este caso, de los portavoces de los partidos que, desde mi punto de vista, han ofrecido un nivel muy bajo, muy bajito. Solamente han estado a la altura de ciertos momentos de verdad de zafiedad a la hora de faltar al respeto y desde luego no se le ha olvidado su desempeño, su habilidad, su diligencia política, ¿no? Su habilidad a la hora de tratar a los medios. Podemos dejar claro una cosa, Cristina, a tenor de lo que tú que conoces a Camps, periodísticamente hablando, evidentemente, podemos decir claro que Camps, a tu juicio, lo has hecho en alguna ocasión, probablemente nunca metió la mano en la caja, pero debería tener algún tipo de responsabilidad porque bajo su presidencia del PP, su presidencia de la Generalitat, hubo mucha gente, yo no sé si metió la mano o no, pero que desde luego se benefició de la financiación del partido o incluso que su partido se pudo financiar irregularmente, ¿o no? Vamos a ver, una de las intervenciones más duras que han habido hoy, que ha empezado de manera más suave, ha sido la de Toni Cantó, la del portavoz de Ciudadanos, que le ha dicho al principio, casi al principio de la intervención, yo estoy seguro de que usted no ha robado, pero creo que la Comunidad Valenciana o los valencianos han perdido mucho por culpa de su gobierno. Yo no puedo ser demasiado objetiva en este caso, pues porque soy valenciana y yo creo que si bien es cierto que estas causas tienen que dirimirse ahora mismo en sala judicial, creo que la Comunidad Valenciana sí vivió uno de los mayores momentos de esplendor económico que hemos visto nunca. Y yo también creo, y lo he dicho públicamente muchas veces, que él nunca ha metido la mano en la caja en absoluto. Ahora, no puedo obviar la calidad de los personajes que están circulando por sala judicial, ¿no? El Bigotes, Álvaro Pérez, Ricardo Costa, personajes de lo más chuscos y de los más horteras que en su momento contaron con la confianza directa de Paco Camps, ¿no? Bueno, vamos a verle todo lo que está Cristina diciendo. Lo ha verbalizado el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en esta comisión de investigación sobre la financiación supuesta, irregular, del PP valenciano. Vean. Francisco Camps ha sido el último representante político que ha tenido que comparecer ante la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso. El expresidente de la Comunidad Valenciana llegaba cansado de estar siempre en el ojo del huracán. Diga que todos los caminos llevan a Camps es que usted lo dice y otras personas pueden decirlo, porque les gusta decirlo. Llevamos así un montón de años con que todo lleva a Camps, en donde se ha demostrado que Camps no está al final de ningún camino. Bueno, espero estar al principio de nuevos caminos en la vida. Después ha llegado el momento de defenderse de las acusaciones y ha recalcado que él siempre pidió explicaciones sobre las cuentas a Ricardo Costa, quien en el juicio de la Gürtel señaló que la campaña electoral de 2007 se realizó con aportaciones de empresarios que habían recibido adjudicaciones. Y durante 9 años el señor Costa ha estado defendiendo con peritajes, con auditorías, con informes, la bondad de las cuentas del Partido Popular.
Si ha variado ahora de opinión al respecto, es una cuestión que tienen que preguntarle a él. Es más, Francisco Camps ha asegurado que él nunca preguntó por la financiación del PP. No, es que le digo que nunca entré, nunca pregunté a nadie cómo se financia el partido. Si hay alguien en España que diga, a mí me lo preguntó, que venga aquí y lo diga. Tanto es así que ha advertido lo siguiente. Porque el que adjudica obras desde un gobierno autonómico o nacional, el que tiene el presupuesto público a su disposición, no tiene por qué saber ni preguntar cómo funciona su propio partido. Porque no se puede mezclar una cosa con la otra. Pero la pregunta es, ¿se considera Camps una víctima del sistema? No sé exactamente cómo llamarlo, pero no sé cómo se le puede llamar a alguien que dimite, que es absuelto y que 9 años después causa una expectación política y mediática como la que ha causado hoy viniendo aquí. A mí lo que me sorprende es que le sorprenda. Bueno, a ver. Pero solo una frase, porque evidentemente, por mucho, y asumiendo lo que dice, absuelto, asumiéndolo todo, hombre, si todo tu entorno está diciendo que hubo esa financiación irregular, lo lógico es que digas, oye, pues yo quiero salir, quiero ayudar a aclararlo y quiero que diga, no entiendo por qué hay esta expectación, hombre, no, vamos a ver. Usted era el presidente Alberto, en el momento en el que todo el mundo está diciendo que estaba toda la financiación ilegal del Partido Popular en Valencia, hombre, que te Alberto, sorprenda. Este hombre lleva 10 años en los que yo he sido testigo diariamente del acoso y de los insultos a su mujer y a sus hijos en la puerta de su casa. Eso es otra cosa. Eso no es otra cosa. Eso no es otra cosa. Eso es la muerte. Perdona, eso es la muerte civil y el asesinato político de una persona que dimitió, que decidió dimitir. Como nunca ha hecho nadie, creo. Esperanza Aguirre en las mismas condiciones. Vale, no. Él después de ser absuelto en 2 ocasiones. ¿De acuerdo? Y la segunda fue por un recurso del Partido Socialista de Chimo Puig para alargar el proceso. Y recuerdo a un alto cargo, Ángel Luna, que dijo exactamente, le han absuelto los tribunales, pero nos lo hemos cargado políticamente. Y esto lo he escuchado yo. Y a mí ese tipo de cosas no se me van a olvidar en la vida. Pero vamos a ver, la vida. pero es bastante legítimo que la oposición política se quiera cargar políticamente a otra persona, Pues, sobre todo sí. cuando es el líder de un Sí. gobierno que, hombre, digamos que las sospechas son lo suficientemente fundadas, vamos, que hasta Esperanza Aguirre dimitió por invigilando. Que se lo quieran cargar políticamente, que se lo quieran cargar... legítimo, ¿no? No, perdona, son los tribunales los que se tienen que cargar a alguien políticamente. Eso es otra cosa, pero políticamente los tribunales no juzgan políticamente a nadie. Es lo mismo. Y que salga un político diciendo, nos lo vamos a cargar, es políticamente. Pero una pregunta, Sotillos, ¿cuál es el juicio deplorable. político de Camps? Una persona que ya no es nadie en la política española, porque dimitió en el año 2012, porque ha ganado 12, si no recuerdo. con 2 mayorías absolutas históricas a la izquierda valenciana, que no ha ganado jamás. Ya, pero que ha dicho, por eso te digo, que me parecería bien, oye, responsabilidades políticas, pero si ya no es un militante de base, como ha dicho. No, ahora simplemente se le pregunta, a mí me parece lógico, es más, yo si fuera Camps, vería, lo que te quiero transmitir es que vería normal que me llamen, porque hombre, si tengo a todas mis manos derechas y izquierdas, la delante y la detrás, diciendo sí, había una financiación ilegal, pues entiendo que me llamen, oiga, ¿usted dice que había financiación ilegal en ese partido? Sí, ¿quién era su jefe, Camps? Pues voy a preguntar a Camps, vamos, que es que me parece le está preguntando, una de las intervenciones más maleducadas y más duras ha sido la primera del señor Artemí del Partido Socialista, que ahora mismo tiene un gobierno en la Comunidad Valenciana acusado de pagar sin contrato 43 millones de euros desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Bueno, vamos a ver. Por otro lado, pide la palabra Antonio abrazado prácticamente. Pide la palabra Requeijo, pero me gustaría escuchar, por cierto, María Dolores de Cospedal, todavía secretaria general del Partido Popular. Digo todavía porque no sé si es un cargo, digamos, representativo o es, en fin, más bien simbólico, no lo sé, pero es ministra de Defensa del Reino de España. Fíjense lo que ha dicho hoy sobre el trato que se le debe dispensar a Camps. Insisto, es el mismo PP que tiene a Maroto como vicesecretario general, que dijo lo que dijo sobre Rita Barberá, que la condenó ya de antemano, siendo de su propio partido, porque en el PP digamos que no suelen defender muy bien a los suyos. Si uno está condenado, pues muy bien, que le condenen y digan lo que quieran, pero no respetan ni la presunción de inocencia, como ocurrió, insisto, con Maroto o Pablo Casado, con Rita Barberá. Pero hoy me ha llamado la atención y quiero que lo escuche lo que decía Cospedal sobre Camps. Vean.
porque muchas veces se habla alegremente de las personas y no se ve bien exactamente cuál es la realidad. Y a mí me gustaría, más allá de la trascendencia mediática que tengan determinados temas, que se fuera a las realidades y a los hechos concretos. Pero yo le tengo que decir, yo creo que ser humanos con las personas y mantener una relación de humanidad es algo bueno, es algo bueno. Y a mí poder dormir con la conciencia tranquila en ese sentido me reconforta. Otros que hagan lo que consideren oportuno. ¿Quién descifra lo que ha dicho José? No, lo digo porque... No hace falta. Que la humanidad es buena, dormir con tranquilo es bueno y que viva la paz. No hace falta descifrarlo porque lo más llamativo y donde hay que poner el acento de verdad es que ni siquiera pueden pronunciar el nombre de Francisco Camps. No lo pueden hacer. Y el Partido Popular, la Comunidad Valenciana, tiene a todo el grupo municipal imputado, menos a un concejal y a un grupo parlamentario roto, enfrentado, con unas luchas intestinas brutales y sin poder celebrar ni un congreso. Bueno, a ver, Requeijo, Paz y Mariano, venga. Sí, yo coincido con una cosa que ha dicho Cristina al principio, y es la absoluta inutilidad de las comisiones de investigación parlamentaria. Yo creo que quien tiene que investigar son la policía, son los jueces. Por cierto, el señor Camps todavía tiene algún proceso pendiente, proceso abierto. Él fue absuelto efectivamente por los trajes, por un jurado popular. Y por el Supremo. Y por el Tribunal Supremo, correcto. Lo que pasa es que coincido con otra cosa que ha dicho Cristina, y es muchas veces la poca preparación que tienen los parlamentarios a la hora de enfrentarse a un personaje como este. Increíble, es decir, poco nivel, ¿no? Es algo así como si a mí alguien que de vez en cuando se ha asomado a un partido de fútbol se pone a discutir conmigo del Atlético de Madrid. No me va a pillar por ningún lado porque yo le he dedicado mucho tiempo de mi vida a ese tema. Por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, Camps, desde que se retiró, solamente vive por y para defender su imagen y por defenderse en los tribunales de las posibles acusaciones. Luego no vale con haber escuchado 2 tertulias de televisión para ponerte delante de un, entendedme la metáfora, un Miura de este estilo. Pero me gustaría que de vez en cuando algún parlamentario a lo mejor se acercase a algún periodista, por ejemplo, que haya cubierto casos de tribunales durante años, como por ejemplo mi compañero Alfonso Pérez, que recientemente recordaba en uno de sus textos, en uno de sus trabajos, una frase, un pinchazo mítico de lo que fue la causa de Gürtel. Por cierto, la única sentencia condenatoria que hay respecto a la Gürtel es en la Gürtel, la rama valenciana, el stand famoso de IFEMA, por el que 3 personas han sido ya condenadas, ¿vale? Estamos pendientes de la sentencia confirmatoria del Supremo, pero hay ya 3 personas condenadas. Una de ellas es el Bigotes, que en una de las conversaciones intervenidas por las autoridades en la investigación del caso Gürtel, hablaban de los regalos que el Bigotes le había hecho a Camps, y entonces la mujer de Camps le decía al Bigotes: jolín, ¿cómo te has pasado con los regalos? Es la famosa grabación del Amiguito del Alma, donde el Bigotes le prometía a Camps, comillas, lealtad por muchos años, y Camps le contestaba: por muchos años no, hijo de puta, para toda la vida. Bueno, pues a lo mejor hubiese estado bien que alguien hoy le hubiese preguntado por esa frase qué quería decir, a cambio de qué eran esos regalos. Es decir, ¿y qué respuesta ha dado? Bueno, él ha hablado de una frase del Bigotes, no, del Bigotes en una boda, en la boda de la hija de Correa. Pero esto es un pinchazo. Sí, bueno, estoy aludiendo a otra cosa que le dijo el Bigotes, que también es bastante conocido, porque le dijo: me vas a dar muchas cosas, o algo así, ¿no? Entonces hacían hincapié en esto, que creo que ha sido el representante de En Marea, y él le ha dicho: hombre, es que estábamos en un banquete de boda, ¿no? Pero bueno, está claro que el personaje de Álvaro Pérez, que por cierto, al que ha mantenido Costa durante todos estos años económicamente, que eso se llegó a plantear en el juicio, ha pasado un poco desapercibido. Que por cierto, en ese juicio sí que se ha reconocido una operativa de financiación ilegal, porque además lo han hecho los propios empresarios. Es decir, la gente de Orange Market, es decir, los señores Crespo, los señores Correa, Álvaro Pérez, ellos hacían unos trabajos que luego cobraban no del Partido Popular para el que trabajaban, sino de los empresarios que donaban dinero al Partido Popular, es decir, una operativa a todas luces de financiación ilegal. Ha instado a Fernando, vamos a pasar a este lado de la mesa, que todavía no hemos escuchado a Mariana. Fernando, Mariano, quien queráis.
Bueno, hemos visto esta estrategia muchas veces, ¿no? Y yo creo que, en fin, es un poco llover sobre mojado, porque se está defendiendo de cosas que nadie le está imputando. No digo en este caso concreto, que es verdad que además coincido con que el nivel es muy bajo y es de una enorme zafiedad, sino el hecho de decir que, bueno, que si es responsable o no en el sentido de haber metido la mano en la caja, ¿no? Esto que se ha dicho, bueno, yo estoy seguro de que él no lo ha hecho, pero pues probablemente no. Pero es que él tiene el deber político de que eso no suceda, y estamos en el caso de Esperanza Aguirre. Yo... en fin, y cuando digo yo, quiero decir que una persona que en ese momento estaba en un absoluto segundo o tercer plano tenía conocimiento de cosas que pasaban en la Comunidad de Madrid, de gente que ahora está imputada, hace de estos 7 o 8 años. Me imagino que la gente que estaba en primera línea, en prensa, lo sabía antes que yo, es razonable pensarlo. ¿Tengo que creer que Esperanza Aguirre no sabía nada? Usted entenderá que me cueste mucho creérmelo, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso de Camps. El problema está en cuando uno no quiere mirar o no quiere saber. Pero el caso es que el señor Costa sí le imputa a Camps y sí dice que Camps era conocedor de esto. Te digo una cosa de Costa que no se ha repetido lo suficiente o no se ha dicho. Costa el 9 de enero le envía a Camps un informe pericial de toda su gestión durante todo este tiempo, hablando que ha sido impoluta. El 9 de enero. Pero a incriminar. Claro, no, pero escucha una cosa, espera, no es por eso, no te lo digo por eso, te digo que haya sido impoluta o no, llama la atención que le envíe un informe acreditando su buena gestión y que a 48 horas de decir en sala judicial, perdone, pero y reconozco todo esto, ¿no? Sí, pero eso, vamos a ver, eso Camps lo ha achacado a una estrategia de Costa. Sí, ¿vale? por supuesto. Bueno, pero es que siempre forma parte de una estrategia achacarlo a la estrategia de otro. Recordemos lo que es la Fiscalía Anticorrupción. Efectivamente, pero vamos a ver, una cosa es digamos la responsabilidad política. Fernando, entenderá usted que, claro, que la estrategia de defensa de uno sea atacar y difamar a otro, más allá de que sea cierto, negando todo el discurso que uno ha mantenido en los últimos años, cuanto menos, eso es raro. Sí, pero usted tendrá que convenir conmigo en que habrá que establecer cuándo mintió y cuándo tenía más interés en mentir, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ver, eso no significa gran cosa. La policía y la justicia también actúa y juega muchas veces con la confesión de gente que ha estado implicado en la comisión de un delito, y no por eso el testimonio de esa persona lo desechamos. Entonces, lo que no entiendo es que ahora se puede decir, bueno, es que esta persona tiene interés en decir esto, bien, pero el que tenga interés no quiere decir que sea falso en absoluto. No. En cualquier caso, ni antes. No, ni al revés, pero en cualquier caso, judicialmente podrá tener responsabilidades o no, que en el caso de los trajes se sustanció favorablemente en 2 ocasiones, con lo cual, además la segunda al Supremo, con lo cual no hay ningún problema. Ahora, que políticamente tiene responsabilidad me parece una cosa que es inapelable. Entonces, es parte de la función de un político hacer eso. ¿Por qué está Camps ahí? Dice, ¿por qué levanto esta expectación? Hombre, está ahí porque ha salido su nombre, y ha salido su nombre por parte de los componentes de la Gürtel Valenciana. Políticamente, sin lugar a dudas, que la tiene, pero es que, insisto, políticamente no tiene ningún tipo de responsabilidad y ha hecho... Jurídicamente. Jurídicamente, efectivamente. Y políticamente, a día de hoy, no tiene ningún tipo de cargo, y sobre todo es de los pocos que dimitió. Por cierto, que eso, desde luego, le honra. Mariano, claro, venga. Es que la responsabilidad política la asumió en el momento de dimitir. Es decir, ¿cómo se asume una responsabilidad política en cualquier sistema democrático? Dimitiendo, renunciando al cargo. Es decir, eso es la responsabilidad política, el resto es jurídico. Entonces, yo empezando por lo que hemos escuchado de Cospedal, esa declaración sobre el trato humano, hombre, yo creo que... a Cospedal como secretaria general del partido, como representante del Partido Popular, pues sigue teniendo en la cabeza evidentemente a Rita Barberá. Sí. Es decir, les pesa mucho lo que ocurrió con la exalcaldesa de Valencia y el trato inhumano, el linchamiento brutal que sufrió la alcaldesa. Al margen de todo lo demás, porque la presunción de inocencia no existe en España. No existió para ella, tampoco existió para Francisco Camps, es decir, no existe para ninguno de los políticos que están ahora mismo o que han estado pues, relacionados con supuestos casos de corrupción. Y entonces a eso se refiere con un linchamiento. Un linchamiento que es el objetivo principal de esta comisión de investigación. Porque, bueno, es decir, yo tampoco soy muy amigo de las comisiones de investigación, pero en el Congreso tenemos algún ejemplo, pues de, por ejemplo, la comisión de investigación sobre el sistema, la crisis del sistema financiero, pues yo creo que tiene elementos de utilidad. Es decir, lo hemos visto la semana pasada, cómo han ido pasando pues, antiguos responsables de cajas por la comisión, que yo creo que sirve pues, para aprender los errores y sacar unas conclusiones al final. Lo que estamos viendo aquí es una cosa totalmente distinta. Esto es un juicio paralelo. Es un juicio paralelo para linchar a los políticos del Partido Popular, porque la comisión se centra en el Partido Popular. Pero más aún, teniendo en cuenta que el señor Camps
es que va mañana a la Audiencia Nacional. Sí, eso es lo que decir, le preocupaba. mañana declara como testigo. Es que, en fin, es un contraste que es que no se sostiene en pie, no hay por dónde coger. Lo que hace, yo creo que no es el papel del Parlamento en ninguna circunstancia lo que ha ocurrido hoy ahí o lo que está ocurriendo en esa comisión de investigación. Y el jueves, por cierto, tenemos también al presidente del Gobierno en Valencia. Es decir, tenemos la semana grande del PP valenciano en todos los sentidos. Está ahí con el Partido Popular Europeo, va a estar Rajoy, va a estar Cospedal, va a estar Soraya. Yo os quiero... A ver, es que nos pide paso Fátima García Manzano. Venga, Fátima, desde Reacción, cuéntanos, ¿qué está diciendo nuestra audiencia de este interesante programa? Adelante. Buenas noches, Gonzalo. Pues nuestros espectadores siguen hablando del tema catalán y continúan las críticas hacia el sistema de autonomías. Dicen que los separatistas solo quieren que siga el caos, que pase el tiempo y estar en el limbo para seguir creando lío. La pena, dice otro de nuestros espectadores, que lo que dice el empresario alemán no se lleve al efecto. Todos a la cárcel. Esta gentuza no se darán cuenta de que día a día hacen más el ridículo. Y con respecto a la comparecencia de Francisco Camps, muchos mensajes de apoyo y señalan que por qué regalar un traje a un político es delito y financiación irregular, y no es delito, financiación irregular, mantener y subvencionar a un político prófugo. Y el último comentario que hemos recogido, lo de la Comunidad Valenciana es calderilla comparado con el expolio socialista andaluz. No. Bueno, Fátima, muchísimas gracias. Por cierto, mañana conferencia en el Club de Amigos, todavía están a tiempo de apuntarse, a las 7 de la tarde, de Hermann Tertsch, bajo el título Europa en la encrucijada. Mañana miércoles 7 a las 7 de la tarde, fíjense qué fácil el día y la hora. Y Hermann Tertsch, interesante, y ojo, el 20 de marzo de este mismo mes, a las 6:30, Miguel Durán, situación actual sobre el sistema de pensiones español. Algo de lo que vamos a hablar ahora a continuación con Bermejo y con Centeno, los profesores que han elaborado un sesudo informe sobre el sistema de pensiones de nuestro país. Pero antes, Cristina, ¿querías contar una anécdota? No, quería contar una anécdota que yo no me he fijado porque no he leído lo que ha pasado después, pero seguro que va a ser titular, por lo menos en la Comunidad Valenciana, ¿no? Toni Cantó ha empezado la intervención con una escenificación muy emocional de un encuentro con Camps a la salida del teatro, en la que, bueno, al salir Toni Cantó se encuentra con Camps en la puerta de su casa. Y lo ha contado así. Toni era el actor de esa obra, ¿no? Bueno, era actor. No lo ha aclarado, pero ha dicho, bueno, ¿cómo está usted? Porque yo le veo comparativamente derrotado a ese momento y tal, ¿no? Entonces, como queriendo escenificar que estaba acabado, ¿no? Y Camps le ha contestado y le ha dicho, hombre, me alegro mucho que me hagas la pregunta porque para mí aquel momento fue muy bonito. Cuando te acercaste a mí, emocionado, y me dijiste... señor Camps, usted para mí ha sido el mejor presidente de la Generalitat Valenciana. Toma, y se lo ha dicho. Y lo ha dicho, lo cual le ha cabreado Pues bastante. nada, buscaremos ese corte y mañana lo emitiremos y se lo enseñaremos a los espectadores. Bueno, ya están aquí, en nuestro plató, el profesor Bermejo, el profesor Centeno, para hablar de las pensiones. Enseguida entran... Pero, si les parece, como es tan interesante y van a presentar ellos, vamos a despedir a los analistas que hoy nos han acompañado. Así que, Sotillos, gracias por haber estado aquí. Mariano, Requeijo, Paz y Cristina, gracias a los 5 por haber estado aquí. A vosotros. Brevísima pausa de publicidad, menos de 2 minutos, y estamos con este interesantísimo informe que les recomiendo que no se pierdan. Hasta ahora. Aquí seguimos en el Gatalagua y hemos dejado lo más importante, sin lugar a dudas, para el final. Saben ustedes que aquí en Intereconomía venimos hablando, y la hemeroteca lo puede atestiguar, de las pensiones desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, de la gravedad, de los peligros, de que teníamos que ponernos manos a la obra, de que los partidos políticos tenían que llegar a un acuerdo. Y es a día de hoy cuando los pensionistas están saliendo a la calle reclamando una cosa evidente, lo que es justo, que por ejemplo la subida del 0,25 es pírrica, es infame, me atrevería a decir, y que por lo menos no va acorde con el nivel de vida, están perdiendo poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Por ello, hoy, en vez de hablar de manifestaciones, vamos a ponernos una vez más a dar soluciones. Para ello hemos traído a 2 economistas de reputado prestigio que han elaborado un profundo
porque es muy profundo, estudios sobre el actual sistema de las pensiones y las soluciones. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que se debe hacer? Porque hay soluciones, pero hay que ponerse manos a la obra. Después ya los políticos verán si son políticamente correctas o incorrectas. Están con nosotros los profesores. En primer lugar, el señor Centeno, catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Centeno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato una noche más. También está con nosotros el señor Bermejo, que es economista. Buenas noches, señor Bermejo. Buenas noches. Gracias a ambos por estar en El Gato. Bueno, en primer lugar, profesor Centeno, ¿es un problema el de las pensiones de revalorización únicamente, como se está diciendo a día de hoy en los medios de comunicación? No, yo creo que los pensionistas, que han tardado muchísimo en salir a la calle, porque que esto iba a suceder se sabía desde hace ya mucho tiempo, porque todos los estudios actuariales así lo indicaban. El problema no es de mantenimiento del poder de compra de las pensiones, el problema es de sostenibilidad. Entonces, señores pensionistas, ténganlo ustedes clarísimo, es de sostenibilidad. Por otra parte, y esto sí quiero subrayarlo, para mantener el poder adquisitivo, el IPC es insuficiente, porque el IPC no mide la pérdida de poder de compra de los colectivos, bueno, de trabajadores y clase media más o menos baja. Probablemente la cifra que más se aproximaría sería, fíjate, Gonzalo, sería 3 veces el IPC. Es decir, si el IPC... 1,5. Lo que están perdiendo de verdad es del orden del 4, 4,5. Y los que me escuchan lo entenderán perfectamente porque lo verán cada día en su bolsillo. Entonces, ¿es posible que un gobierno, en concreto, haya negado una subida de 1.500 millones de euros en la revalorización de las pensiones y, por ejemplo, ha dado más de 2.500 millones al PNV con el cupo? ¿Cómo se justifica, señor Centeno, usted que hace números? Bueno, vamos a ver, no se justifica. No se justifica y, además, diría, vamos a ver, el gobierno lo único que le importa es mantenerse en el poder. Pero aún desde esta óptica, que es una óptica perversa, pero aún desde esta óptica es que no se entiende. La única razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, y perdón por esta cita, es que el señor Rajoy pensaba que los pensionistas se iban a quedar en su casita. No han dicho ni pío. Es que es más, es que en las encuestas del CIS, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, yo estaba asombrado. Jamás en las encuestas del CIS que señalan los principales problemas tal como ven los españoles, había salido explícitamente el tema de la sostenibilidad de las pensiones y ahora están en la calle. Es decir, ha estallado de golpe. Entonces, no se entiende, porque claro, explíqueme usted, señor Rajoy, cómo le niega 1.500 millones de euros a los pensionistas para revalorizar las pensiones según el IPC, que como he dicho antes no es suficiente, y le entrega, sin que le tiemble el pulso, 2.450 millones al PNV para que le apruebe los presupuestos de 2017, porque los de 2018 tendrá que poner otro tanto. Y luego ya, lo que es el colmo, es que hace 2 semanas le tengan que dar 2.000 millones de euros a las empresas de autopistas porque se han equivocado en los cálculos y no les salen las cuentas. Pues bueno, efectivamente, para probar entre otras cosas, esto es politiqueo, que se dice, señor Centeno. Bueno, vamos a ver, señor Bermejo, hemos preparado unos gráficos para ilustrarles a ustedes de una manera gráfica, que es la mejor manera de entenderlo. Vamos a hablar de las cuentas de las pensiones, claramente, de los ingresos anuales que van a ir aquí viendo, que tiene la Seguridad Social, que como ven son 130.000 millones de euros, los gastos anuales que tiene también la Seguridad Social, ven aquí 149.000 millones y hay, por tanto, un agujero, señor Bermejo, de 19.000 millones de euros. Efectivamente, aquí los espectadores pueden ver cuáles son las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, ingresamos aproximadamente unos 130.000 millones, pero tenemos que pagar entre pensiones, bajas, subsidios por desempleo, etcétera, 149.000. Agujero, 19.000 millones. ¿Y cómo hace el gobierno, vamos a ir viendo, para tapar este agujero, señor Bermejo? Porque lo hace con, bueno, a ver si lo podemos ir viendo, la llamada hucha, y luego también lo hace mediante la emisión de deuda, ¿no? ¿Cuáles son las cifras? Cuéntenoslas. Bueno, pues en concreto este año, en el año pasado, el 2017, lo que ha hecho es coger los 8.700 millones que quedaban en la hucha de las pensiones y además ha pedido un crédito, es decir, hemos emitido deuda pública por unos 10.000 y pico millones para completar ese déficit. Es decir, lo que ha hecho el gobierno básicamente es endeudar a los pensionistas y al resto de los españoles para que pagarle la pensión
a los jubilados. Entonces vamos a ir, señor Bermejo, me gustaría una pregunta. ¿Por qué hay menos ingresos que gastos en nuestro país? Vamos a centrarnos, si les parece, en el año 2008 y en la crisis. Lo vamos a ir viendo, a ver si nos lo van poniendo, para intentar explicar efectivamente eso, qué ocurría en 2008 y qué ha ocurrido. Vamos a centrarnos en las dos primeras líneas, 2008 y en la crisis. Cuéntenos. Bien, el último año que conocemos que hubo superávit en la Seguridad Social fue el año 2008, que hubo 4.000 millones más de ingresos que de gastos. En aquella época había un PIB de 1,12 billones de euros. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Con la crisis bajó el PIB, los salarios y las cotizaciones sociales, que es lo que los trabajadores, por cuenta propia y ajena, entregamos a la tesorería para precisamente pagar estas pensiones. ¿Qué ocurre? Pues que además que los jubilados, las cortes de jubilados que se han ido introduciendo en el sistema en los últimos años, pues han venido con cotizaciones más altas y con derecho a pensiones más altas. Bien. Además, la esperanza de vida, la menor natalidad, pues un problema de demografía, bueno, y sobre todo este modelo productivo que ha creado ya en su día el Partido Socialista y que ha perpetuado el Partido Popular, de generación de bienes y servicios de bajo valor añadido, pues provoca unos salarios muy bajos y por lo tanto cotizaciones bajas. En resumen, tenemos muchísimos menos ingresos que gastos y de ahí esos 19.000 millones de euros. Vamos a ver lo que es la población, los cotizantes, pensionistas, que esto interesa muchísimo a nuestra población, aunque luego el señor Centeno nos va a decir que no es una cuestión de una proyección a 50 años vista, sino que el problema lo tenemos ya. Pero, ¿qué es lo que dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística? ¿Qué tenemos hoy, profesor Bermejo, y qué es lo que tenemos en los próximos 50 años? Bien, lo que dice lo que dicen los datos hoy es que tenemos básicamente un poco más de 2 ocupados por cada pensionista, ¿no? Que ya es una cifra preocupante. Pero las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística en lo que se refiere a esperanza de vida, y además teniendo en cuenta que las jubilaciones serán a partir de 67 años, pues estamos viendo que vamos a bajar la población hasta los 41 millones. Por lo tanto, podemos decir que habrá 1,6 trabajadores por cada pensionista, lo cual será insostenible. Es verdad que dentro de tantos años no sabemos qué variables habrán ocurrido, pero sin duda esto hay que revertirlo. Esto hay que denunciarlo, así lo exige, pero profesor Centeno, usted hace siempre hincapié que muy bien, que las proyecciones están muy bien, pero que el problema lo tenemos ya hoy, cuando es acuciante es hoy, que la proyección es 2019, que no llegamos, que ya llegamos tarde. Cuéntenos entonces cómo estamos hoy. Bien, vamos a ver. ¿Cómo estamos hoy? Para empezar, la cifra que acaba de sacar Juan Carlos corresponde al año 2017. 17, sí. Para el año 2018, ya el endeudamiento que tiene que realizarse para el pago de las pensiones son 15.500 millones de euros. 15.500 millones de euros, no 10.000, que es una cantidad muchísimo mayor. Bueno, aquí a estos insensatos que nos gobiernan y los otros insensatos que están también en la oposición, esto de endeudarse parece que no les importa. Pero es que, claro, es que son de una irresponsabilidad absolutamente suicida. Miren ustedes, España, si hacemos como que nos creemos que el PIB oficial es el verdadero, que no lo es, la relación entre el PIB y la deuda pública, perdón, entre la deuda y el PIB, la deuda pública y el PIB es del 137% del PIB. Porque la deuda, lo que debemos los españoles, no es la deuda PDF, que es la que publican todos los medios, y dice el gobierno, sino los pasivos en circulación que publica el Banco de España cada 3 meses. La deuda PDF es una ficción contable de Bruselas para aquellos países que tienen un déficit superior al 3,1%. Bien. ¿Qué es lo que pasa? El sistema que ha venido aplicando desde el año 2012 el Banco Central Europeo ha sido de barra libre, tipos de interés cero, etcétera. España, este año, iba a decir el año que viene, no, este año necesita entre 210 y 230.000 millones de euros para cubrir los vencimientos de deuda y para la deuda nueva. Esta es una cifra brutal, 210.000, 230.000 millones. Esto es verdaderamente salvaje. Hasta ahora no tiene problema. ¿Por qué? Porque el BCE le está comprando la deuda. Pero esto se acaba. Y estos lo saben, porque ya lo han dicho. Va a empezar a dejar de comprar deuda. ¿De dónde narices piensa el señor Rajoy? ¿De dónde narices piensa la oposición? Que van a sacar
210, 230.000 millones de euros, que es lo que se necesita, no solo los 40.000 o 50.000 millones de agujero de cada año, no, sino esto, ¿de dónde narices piensan que lo van a sacar el día que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda, que será el año que viene? Entonces, pensar que eso está claro, que lo de la deuda y la barra libre se va a acabar, pero dice usted, nivel de empleo no recuperado, horas trabajadas, y habla usted de la mayor presión fiscal de la historia en nuestro país. ¿Esto cómo repercute en el sistema de las pensiones o cómo lo penaliza, por llamarlo de alguna manera? Penaliza primero empobreciendo a la población. Sí. La población española ha sufrido un empobrecimiento impresionante. ¿Es de las mayores de la OCDE la presión fiscal española, como usted dice? Sí, sí. 48% dice usted, ¿no? 48%, sí. Aquí nos cuentan una historia que es absolutamente falsa, que comparan la presión fiscal de las mayores de la OCDE, 48%, es la presión fiscal sobre la familia media española. La familia media española. Si quieren ustedes, los trabajadores y la clase media. Es que estos tíos se han cargado el 12% ya. Han destruido el 12% de la clase media y han empobrecido al resto. España es el país donde ha habido un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora y de la clase media de todos los países, no de la de la eurozona, sino de toda la Unión Europea. Entonces, lo que hacen es otro cálculo que no voy a entrar en él, que dice que es el 33% metiendo todo el PIB ahí. Bien. Esta es la cifra real y verdadera. Bien, entonces, cuando alguien, como dice, no, es que hay que subir los impuestos. Oiga usted, ¿pero cómo va a subir los impuestos? Si han subido 80 impuestos o creado 80 nuevos impuestos en los últimos años, 30 estatales y 50 autonómicos. Pero es que les digo más. Pues es lo que propone Pedro Sánchez, subir impuestos para pagar las pensiones. Bueno, Pedro Sánchez es un descerebrado, porque lo que dice Pedro Sánchez, por ejemplo, que es que no hay por dónde cogerlo porque no sabe el chico donde tiene la mano derecha, dice, no, es que va a ser sobre los bancos, pero vamos a ver, es que tú eres tonto, Los bancos van a coger eso y inmediatamente lo van a repercutir. Entonces vamos a ver, señor Centeno, habla usted de la emisión de deuda, que el BCE va a cerrar el grifo, proponen subir los impuestos, tenemos de las mayores presiones fiscales, vamos a las soluciones por lo menos a corto plazo. Podemos hablar de corto plazo, si le parece, y también de medio plazo, que nos hablará el señor Bermejo. Vamos a corto plazo a ver cuáles son las soluciones que a su juicio debería poner en marcha, entiendo que ya, nuestro gobierno. Si le parece, en primer lugar, aquí hay varias cuentas que ha sacado usted, y en primer lugar, donde dice utilizar la industria política, se refiere usted al despilfarro del Estado de las autonomías. Pero empezamos, si le parece, con la viudedad, orfandad y las no contributivas. Vamos a ver. Corto plazo, de 5 años, señor Bermejo. Perdón, lo que nosotros proponemos, pero miren ustedes, es que es la única manera. No es que lo propongamos nosotros, que se nos haya ocurrido una idea feliz. Es que lo que les están diciendo de que esto se puede cubrir de otra manera es mentira. Les están a ustedes engañando, como el señor Tsipras engañó a los pensionistas griegos diciéndoles que les iba a subir las pensiones y se las ha bajado entre el 30 y el 40%. Eso es lo que va a pasar si no toman ustedes medidas. Afortunadamente, España tiene una posibilidad que Grecia no tenía. Esto es el Estado autonómico. Entonces, lo que nosotros proponemos de inmediato, y eso se puede hacer de inmediato, porque para ello solo se necesita una cosa, voluntad política de hacerlo. Bien, vayamos a los hechos. ¿Qué proponen concretamente? Lo que proponemos es que las pensiones de viudedad, las pensiones de orfandad y las pensiones no contributivas, que suman, juntas y sumadas, 30.900 millones de euros, lo vemos, sí, pasen a ser cubiertas por los presupuestos generales del Estado. Directamente cubiertas por los presupuestos generales del Estado. Bien. ¿Y del despilfarro del Estado autonómico? Y dirán ustedes, ¿de dónde sale esto? Pues miren ustedes, acabando con el despilfarro autonómico. ¿Cuánto es el despilfarro autonómico? Para que tengan ustedes una idea muy clara. El Estado autonómico, que es el mayor disparate económico, político y social de todos los tiempos, y desde luego que no existe ningún otro país del planeta, cuesta 100.000 millones más que un Estado centralizado, que un Estado simplemente descentralizado. Les voy a dar las cifras. Ya me contarán ustedes que esto es de juzgado de guardia. Duplicidades entre administraciones públicas. ¿Cuánto cuestan las duplicidades entre administraciones públicas? ¿Cuánto se despilfarra en duplicidades entre administraciones públicas? 36.000 millones de euros, señores. 36.000 millones de euros. Y dirán, ¿y por qué no se quitan? Mariano prometió que las iba a quitar cuando las elecciones del año 11. ¿Y qué hizo? Nada en absoluto.
Luego dijo lo contrario, dijo, eso ni se toca. Igual que dijo, voy a bajar impuestos y luego lo subió al nivel mayor de nuestra historia. ¿Qué más se puede eliminar? Empresas públicas superfluas. Señoras y señores, estos tíos han creado 3.000 empresas públicas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. La mayor parte de ellas son absolutamente inútiles. Mariano dijo que iba a suprimir 1.500. No ha suprimido ha suprimido media docena, que además no las ha suprimido porque lo que ha hecho es fusionarlas. Esos son 15.000 millones de euros. Luego, el cupo vasco-navarro. Son 13.000 millones de euros. Pero qué narices... podría explicarles muy claramente porque lo viví en primera línea, el por qué se amplió, se siguió adelante con el cupo vasco-navarro. De estos 13.000 millones, para alguien que lo entienda más, 1.000 millones son lo que dejan de pagar a la hacienda pública en relación a la situación que ocurriría si tuvieran el régimen general, y otros 3.000 millones porque los IVAs que pagan, que ingresan las empresas vascas, se ingresan en las diputaciones provinciales, y las grandes empresas sí lo devuelven, pero las pequeñas empresas no lo devuelven. Al final 13.000. Y entonces ya los últimos, y para que vean, asesores, coches oficiales que siempre dicen que es el chocolate del loro, pues fíjense, lo han tasado ustedes en 6.000 millones. Esto a corto, profesor Centeno. A medio. No, perdón. Lo que quería decir. A ver, diga. Esos 30.900 millones salen de aquí. ¿De dónde tienen que salir los millones? No salen de los impuestos, no salen de la deuda, porque es imposible. Entonces, lo que tienen que hacer salen del despilfarro autonómico. Vamos a ver el anterior, para hacer un resumen del anterior, que me parecía interesante, a corto plazo, por resumirlo a 5 años, para que lo tengan claro ustedes. Lo que pone ahí de utilizar la industria política, que se refiere ni más ni menos que al despilfarro autonómico, que son esos 100.000, es la suma de todo lo que hay debajo. De lo que ha dicho el profesor Centeno: duplicidades, empresas públicas, cupo, organismos de dudosa actividad, exceso salarial y los asesores. Señor Bermejo, vamos a medio plazo, que son 10 años. ¿Qué soluciones dan ustedes para garantizar las pensiones a medio plazo, 10 años? Bien, aquí antes lo hemos señalado, el problema es de cotizaciones, es decir, salarios y horas trabajadas. Es decir, tenemos que incrementar el número de ocupados considerablemente y que tengan unos salarios altos para que generen grandes cotizaciones. Y para eso tenemos que hacer un plan de industrialización en España que vuelva a colocarnos en la industria, al menos en el 35% del PIB, como teníamos en los años 70. ¿Ahora cuánto está? Ahora está 15%. Sí, 15%. O sea, 20 puntos en más. En el año 1975 era el 35%, hoy es el 15%. Ha caído 20 y debería volver a subir 20 puntos. ¿Qué más? Entonces, para que eso ocurra, tenemos que aprovechar además que España es muy privilegiada para ser una potencia económica, logística y geoestratégica mundial, porque además siempre lo ha sido. Por lo tanto, tenemos que, por un lado, hacer una liberalización real del mercado energético de las telecomunicaciones para que las empresas no se encuentren barreras de todo tipo en sus inversiones. Y sobre todo que haya una política estatal de capital riesgo, como ocurrió con el modelo surcoreano, que invierta en industrias estratégicas, y me estoy refiriendo a la automoción, a la aeronáutica, a la energía, a las telecomunicaciones, al software. Es decir, que recuperemos todas esas grandes industrias para que España vuelva a estar situada geoestratégicamente a nivel mundial. Y, antes lo hemos señalado, la presión fiscal debemos reducirla considerablemente. Entonces, tenemos que bajar los sistemas impositivos, sobre todo en los ingresos directos, es decir, en los impuestos del IRPF y en las cotizaciones sociales, para devolver el dinero al bolsillo de las personas y que sean ellos los que decidan con la demanda interna. Básicamente, si ponemos en marcha todas estas medidas, dentro de 10 años habremos conseguido unos grandes niveles salariales, un gran poder industrial y, sobre todo, y lo que hace falta, muchos ocupados y altas cotizaciones para pagar a las pensiones. Bien, y ya por último, un par de diapositivas más. Me gustaría, antes de la conclusión del profesor Centeno, señor Bermejo, el déficit en nuestro país es cada vez mayor por 3 razones, decían ustedes, además del modelo productivo, pero estas 3 razones son muy graves. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los nuevos pensionistas? Cuéntenos. Bien, los nuevos pensionistas que se están jubilando ahora, pues tienen unos salarios más altos, porque las cotizaciones que han terminado
pues han sido de las más altas de la historia. Ahora están otra vez reduciéndose debido a nuestra vida laboral, se está reduciendo otra vez esa base de cotización, pero los que se están jubilando ahora son las más altas, ¿no? Entonces, eso está provocando un déficit que a largo plazo será todavía más grande, ¿no? Luego, además, el número de ocupados por pensionista, como hemos visto antes en las diapositivas, es muy bajo. Y especialmente los salarios de hambre que está promoviendo este gobierno, que además lo que... Es que ni mileuristas, eso claro, es grave. Porque, pero eso ocurre porque no están creciendo las horas trabajadas en la economía, que es la base de la cotización. Los contratos se llenan de horas y las horas son las que marcan las cotizaciones sociales. Lo que está haciendo el gobierno es repartir el trabajo entre más personas, por eso presume de que hay menos parados, pero lo cierto y verdad es que no está creciendo las horas trabajadas en la economía. Bueno, con lo cual hemos visto todo y volvemos a la pregunta que le hacía al comienzo, señor Centeno. Básicamente esto, el despilfarro del sistema autonómico, nos hacemos la última pregunta. ¿Es de obligado cumplimiento el hacérsela? ¿Se lo deberán hacer los políticos? ¿Autonomías o pensiones, profesor Centeno? Esta es la realidad. Bueno, el despilfarro que ustedes lo han situado en las comunidades en 100.000 millones de euros al año, las pensiones con ese déficit con el que usted hablaba, y luego que, claro, no es un problema de revalorización. No, no es un problema de revalorización, por eso es le digo. Sostenibilidad. Eso es. Porque es que y esto es insostenible. No, pero, sí, pero es que le quiero decir una cosa, que esta es inmediata. Esto es el 1 de enero del año 2019. En el 1 de enero del año 2019 entra en vigor la ley de sostenibilidad que aprobó el Partido Popular en el año 2013, que no se atrevieron a hacerlo porque pensaban, no sé de dónde lo sacaban, de que no, de que iba a mejorar la situación económica, etcétera, etcétera, y que no sería necesario. Bien, ha sido todo lo contrario. Se han fumado la hucha de las pensiones, ahora nos están endeudando y cada vez peor. ¿Qué pasa el 1 de enero del año 2019? El año 2019, las nuevas cohortes de jubilados, que serán unos 350.000 aproximadamente el año que viene, les aplican esta ley. Y según esta ley, ¿qué es lo que sucede? Que estos señores se reparten lo que queda en función de la esperanza de vida. ¿Y eso qué significa? La señora Báñez, con una cara dura impresionante, dice que no lo sabe. Dice, pero ¿cómo no lo va a saber usted, señora Báñez, si es su ministerio quien lo ha hecho? La OCDE, que ha estado en Madrid hace 3 semanas, sí lo sabe y lo ha calculado. Y ha dicho, mire usted, el factor de sostenibilidad, que el factor de sostenibilidad es la relación entre la pensión y el último salario, es en España del 83%, que es verdad, es de los más altos de la OCDE. Y enseguida dice, es que es de los más altos de la OCDE. Hombre, claro, nos ha fastidiado. Y las cotizaciones sociales son también las más altas de la OCDE. Y los salarios son de los más bajos. Entonces, ¿qué me están ustedes contando? Porque vamos, sale el secretario de Estado de Empleo y va y dice, no, es que esto habrá que arreglarlo, porque esto... ¿Cómo que hay que arreglarlo? Pero serás miserable. ¿Cómo puedes tener la cara dura de decir que son las más altas las cotizaciones cuando resulta que las pensiones, cuando las cotizaciones son las más altas y los salarios no más bajos? Bueno. Bien, entonces, quiero decir... la OCDE ha dicho, las pensiones, aplicando esto, van a bajar al 43%, el factor de sostenibilidad. Eso en Román Paladino significa que, según la OCDE, hace 3 semanas en Madrid, si siguen en marcha estos mecanismos, y tengan ustedes muy en claro, las pensiones van a bajar a la mitad, tan sencillo como eso. Del 80 y pico al 43. Última reflexión, que estamos fuera de tiempo. Señor Bermejo. Bueno, simplemente decirle a los pensionistas y a los no pensionistas que también salgan a reivindicar todo esto. Y quería hacer una breve mención a nuestro querido gobernador del Banco de España, que no gobierna nada, cuando se refiere a que nuestros pensionistas deberían darse con un canto en los dientes porque ya tienen la casa pagada y les invita a invertir en activos financieros. Mire, por favor, váyase a su casa y deje a otra persona. Profesor Centeno, señor Bermejo, muchísimas gracias a ambos por haber estado esta noche. Yo creo que era importante este ejercicio, este profundo estudio, importante ese estudio que han hecho ustedes de las pensiones. Hay soluciones, hay un diagnóstico, hay soluciones que ustedes han dado. Ahora es tiempo de los políticos que les tomen o no la lección. Gracias por haber estado esta noche en El Gato y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, con esta interesante entrevista y este estudio que les hemos presentado esta noche en exclusiva, les dejamos que ustedes saquen sus propias conclusiones para que sepan si se puede hacer
o no se puede hacer cosas por las pensiones. Ha sido un auténtico placer, nosotros nos despedimos, ya lo saben que El Gato vuelve mañana puntualmente a las 10. Que pasen una muy buena noche. Adiós.